A las 3:17 de la madrugada, el Papa León XIV despertó gritando una sola palabra: Abraham. El grito atravesó el corredor. Una silla se movió al otro lado de la puerta. Después llegaron pasos rápidos. El capitán Marco de Luca fue el primero en entrar. El padre Matteo Rinaldi apareció apenas unos segundos después. La luz se encendió. León estaba sentado en la cama. Respiraba con dificultad. Una mano apretaba la sábana. La otra estaba extendida hacia la puerta de la habitación, como si hubiera intentado detener a alguien antes de que desapareciera. «Santo Padre», dijo De Luca. León no respondió. El capitán revisó la ventana, el balcón, la habitación contigua. Nada. No había nadie. No había señales de entrada. No había alarma. Matteo se acercó despacio. León. El Papa finalmente lo miró. Cerraron las puertas. Matteo frunció el ceño. ¿Qué puertas? León tragó saliva. Las de la iglesia. ¿Qué iglesia? No lo sé. De Luca miró a Matteo. Matteo se sentó junto a la cama. Fue un sueño. León tardó unos segundos en responder. Sí. Entonces respire. León negó con la cabeza. No entiendes. Entonces explícamelo. El Papa miró hacia la oscuridad de la ventana. Roma dormía. Pero en su memoria, la iglesia seguía allí. Era enorme. Más grande que cualquier basílica que hubiera visto. No tenía nombre. No tenía país. El techo desaparecía en una oscuridad imposible. Las filas de bancos parecían no terminar nunca. Y estaban llenas. Miles de personas rezaban. Ancianos. Familias. Niños. Sacerdotes. Religiosas. Algunos sostenían rosarios. Otros cantaban. Otros permanecían de rodillas. Parecía una iglesia viva. Una iglesia llena. Una iglesia en paz. Entonces León escuchó 3 golpes. Toc, toc, toc. Nadie reaccionó. Él miró a su alrededor. Una mujer seguía rezando. Un sacerdote continuaba leyendo. Un niño encendía una vela. Otra vez. Toc, toc, toc. Más fuerte. León caminó hacia la parte trasera del templo. Allí encontró una puerta de madera, cerrada. Sobre ella había una pequeña cruz. Pero la cruz estaba apagada. No tenía vela. No tenía luz. Debajo aparecía un nombre. Elena Vargas. León tocó la puerta. ¿Quién está ahí? Una voz de mujer respondió. Alguien que ustedes dejaron de buscar. León intentó abrir. No pudo. Miró alrededor. Había una llave colgada junto a la puerta. La tomó. En el instante en que sus dedos tocaron el metal, el canto dentro de la iglesia se detuvo. Todo quedó en silencio. León introdujo la llave. Abrió. Afuera no había una calle. Había una sala pequeña. Una anciana estaba sentada sola junto a una ventana. Tenía un rosario en las manos. Una taza de café sobre la mesa. Y frente a ella, una silla vacía. León preguntó: ¿por qué está aquí? La mujer levantó la mirada. Porque ya no puedo llegar. ¿Llegar a dónde? Ella señaló la iglesia. Allí. León miró hacia atrás. Miles de personas seguían dentro. La puerta está abierta ahora. La anciana negó lentamente. La puerta nunca fue el problema. León se quedó quieto. Entonces, ¿qué problema había? La mujer apretó el rosario. Nadie vino a buscarme. Antes de que León pudiera responder, otra serie de golpes resonó en algún lugar del templo. Toc, toc, toc. Luego otra. Y otra. De repente, había golpes por todas partes. León volvió a entrar. A lo largo de las paredes aparecieron decenas de puertas. Después cientos. Sobre cada una había una cruz.
Algunas brillaban, otras se apagaban lentamente. Debajo de cada cruz había un nombre: Miguel, Rosa, Daniel, Lucía, Tomás. Cada pocos segundos, otra luz desaparecía. León comenzó a correr. ¿No lo oyen? Nadie respondió. Los fieles habían vuelto a cantar. Hay personas afuera. Nada. Un sacerdote pasó junto a él. León lo sujetó del brazo. Padre, esas puertas. El sacerdote miró. ¿Qué ocurre con ellas? La gente está llamando. El sacerdote escuchó unos segundos. Luego respondió: alguien se ocupará. Y siguió caminando. León quedó inmóvil. Alguien se ocupará. Entonces una puerta situada junto al altar comenzó a temblar. 3 golpes. Lentos. Toc, toc, toc. León corrió hacia ella. No había llave en la pared. Intentó abrir. Cerrada. ¿Quién está ahí? Una voz respondió desde el otro lado. Tú ya sabes quién soy. León buscó la llave. En el suelo. En la pared. Sobre el altar. Nada. Entonces bajó la mirada. La llave estaba en su propia mano. La había tenido todo el tiempo. León dejó de respirar. ¿Por qué no abrí antes? La voz respondió: porque pensaste que alguien más lo haría. En ese instante, todas las cruces de la iglesia comenzaron a apagarse. Una. Después otra. Después 100. La oscuridad avanzó por las paredes. León gritó: abran las puertas. Pero nadie se movió. La última luz que permanecía encendida estaba sobre el altar. Debajo de ella aparecieron unas palabras: ¿a quién dejaste de ver? La luz se apagó. Y León despertó gritando. A las 3:22, el padre Mateo seguía sentado frente a él. ¿Quién era la anciana? León negó con la cabeza. No lo sé. ¿Recuerda su nombre? León cerró los ojos. Elena Vargas. Mateo guardó silencio. León se levantó. Encuéntrala. ¿Ahora? León lo miró. Ahora. Mateo exhaló. León, hay miles de cartas, peticiones y nombres. Entonces empieza por uno. Mateo se quedó inmóvil. Porque todavía ninguno de ellos sabía que, varias semanas antes, una mujer llamada Elena Vargas había escrito una carta. Y alguien en Roma ya la había leído. El problema era que nadie recordaba qué había ocurrido después. Y para entender por qué aquella carta podía convertir un sueño en una crisis de conciencia, había que volver al momento en que todos pensaban que nada estaba mal. Antes de seguir, hay algo que debe quedar claro. Esta historia es una interpretación narrativa y artística, construida a partir de temas espirituales, pastorales y culturales vinculados con la tradición católica. No estamos afirmando que el Papa León XIV haya tenido realmente este sueño. No presentamos estas escenas como una revelación privada documentada, una declaración oficial del Vaticano ni un acontecimiento histórico confirmado. Tampoco buscamos acusar a sacerdotes, parroquias, diócesis o personas reales. El sueño funciona aquí como un símbolo. Una manera de plantear una pregunta que no pertenece solamente a Roma. Pertenece a cualquier comunidad cristiana. Y quizá también a cualquiera de nosotros. Porque una persona no siempre desaparece de la iglesia cuando pierde la fe. A veces desaparece porque envejece, porque deja de conducir, porque enferma, porque debe cuidar a su esposo, porque su cuerpo ya no puede subir las escaleras, porque está agotada, porque pidió ayuda una vez, después 2, y finalmente decidió no volver a pedirla. Desde el banco de una iglesia, esa persona simplemente parece ausente. Desde su casa, puede seguir rezando exactamente a la misma hora cada domingo. Esa es la pregunta espiritual que sostiene esta historia. ¿Qué ocurre cuando alguien sigue buscando a Dios, pero nosotros dejamos de buscarlo a Él? Aquella madrugada, León todavía no sabía si Elena Vargas era una persona real.
Tampoco sabía si su nombre había surgido de un recuerdo enterrado, de alguna carta leída semanas atrás o simplemente de la extraña arquitectura de un sueño. Pero decidió comprobarlo. No porque estuviera convencido de haber recibido una profecía. Precisamente porque no lo estaba. Si Elena no existía, la búsqueda terminaría allí. Pero si existía, entonces importaba saber por qué una mujer que había llamado desde detrás de una puerta había terminado apareciendo también dentro de su memoria. A las 6:08 de aquella mañana comenzaron a revisar correspondencia. A las 7:41 encontraron el nombre. Elena Vargas. 89 años. Viuda. Y junto a su expediente aparecía una anotación aparentemente inocente. Solicitud remitida para seguimiento pastoral. Parecía una frase tranquilizadora. Hasta que alguien hizo la pregunta que nadie había hecho durante semanas. ¿Hubo realmente un seguimiento? Y fue entonces cuando el sueño dejó de ser la parte más inquietante de aquella mañana. A las 6:08 de la mañana, 3 personas ya estaban buscando a Elena Vargas. El padre Mateo había conseguido acceso a los registros de correspondencia pastoral. 2 empleados revisaban cartas digitalizadas, resúmenes semanales y solicitudes remitidas durante los últimos meses. León estaba detrás de ellos. Mateo giró la silla. Santo Padre, usted no tiene que quedarse aquí. Lo sé. Entonces podría desayunar. También lo sé. Mateo esperó. León no se movió. Bien. Era una sugerencia. La primera coincidencia apareció a las 6:31. Elena Vargas. 76 años. California. Mateo abrió el documento. La mujer pedía una bendición para su 50º aniversario de matrimonio. León negó. No es ella. ¿Cómo lo sabe? La mujer del sueño era viuda. Mateo lo miró. Estamos descartando personas reales utilizando información de un sueño que usted mismo dice que quizá no significa nada. León pensó un instante. Cuando lo dices así, parece poco científico. Porque lo es. La segunda Elena Vargas vivía en México. Había escrito pidiendo oración por un nieto enfermo. La tercera era una religiosa. La cuarta había fallecido 2 años antes. A las 7:03, Mateo se levantó por café. ¿Cuántas Elena Vargas puede haber? Uno de los empleados respondió sin levantar la mirada. ¿Quiere realmente saberlo? No. León dijo. Yo sí. Mateo señaló al empleado. No le responda. A las 7:24 encontraron otra. Esta vez el registro no era una carta directa. Formaba parte de un informe pastoral remitido 9 semanas antes desde una diócesis estadounidense. Mateo leyó. Elena Vargas. 89 años. Viuda. Vive sola. León se acercó. Continúa. Mateo abrió el documento adjunto. Era una carta escaneada. Escrita a mano. La letra temblaba ligeramente. Mateo comenzó. Santo Padre, mi nombre es Elena Vargas. No necesito dinero y no quiero causar problemas a nadie. León dejó de moverse. Mateo continuó. Tengo 89 años. Durante más de 40 años me senté en el mismo lado de mi iglesia. Mi esposo, Rafael, murió hace 6 años. Después seguí yendo sola hasta que dejé de conducir. León miró la pantalla. Sigue. Una vecina me llevaba durante un tiempo, pero enfermó y se mudó con su hija. Llamé a mi parroquia porque quería saber si alguien podía traerme la comunión de vez en cuando. Mateo hizo una pausa. La señora que contestó fue amable. Me dijo que anotaría mi nombre. Silencio. Estoy segura de que todos tienen demasiado trabajo. No quiero que nadie tenga problemas por esta carta. León bajó lentamente la mirada. Mateo leyó la última parte. Solo quiero hacer una pregunta. Cuando una persona ya no puede llegar a la iglesia, ¿cuánto tiempo tarda la iglesia en dejar de notar que no está? Nadie habló. El ruido de un teclado en la mesa contigua parecía demasiado fuerte. León preguntó. ¿Cuándo llegó? 9 semanas.
¿Qué ocurrió con ella? Mateo revisó el historial. Correspondencia la clasificó como solicitud pastoral. Siguió bajando. Después fue remitida a enlace regional. Otro registro. El enlace regional la envió a la diócesis. Y después, Mateo continuó. La diócesis confirmó recepción. Después, silencio. Mateo siguió buscando. No había nada. No encuentro seguimiento confirmado. León tomó una silla. Se sentó. Yo vi esta carta. Mateo dudó. No directamente. Eso no es lo que pregunté. Mateo abrió otro archivo. Los resúmenes semanales de correspondencia. Buscó la fecha. Allí estaba. Un párrafo de 4 líneas. Mujer anciana y viuda pregunta si las personas que ya no pueden asistir físicamente continúan siendo recordadas por su comunidad parroquial. Solicitud remitida para atención pastoral local. León lo reconoció. No el nombre. La frase. Había leído aquel resumen. Recordaba incluso dónde. En un automóvil entre 2 encuentros. Había marcado el párrafo. Después había continuado con la página siguiente. Lo vi, dijo. Mateo respondió con cuidado. Vio un resumen. León negó. Vi suficiente. Santo Padre, vi suficiente para preguntarme qué pasó. Mateo guardó silencio. León volvió a leer la última línea del registro. Solicitud remitida para atención pastoral local. Era una frase tranquilizadora. Sonaba como una acción. Como si algo ya hubiera ocurrido. Pensé que alguien se ocuparía, dijo León. Nadie respondió. La frase quedó suspendida en la habitación. Exactamente la misma frase del sueño. Alguien se ocupará. León miró a Mateo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de su parroquia la visitó? Todavía no lo sabemos. Averígualo. La diócesis está 6 horas detrás de nosotros. Entonces llama cuando despierten. Mateo miró el reloj. Eso sería razonable. León se levantó. Y quiero hablar con ella. ¿Con Elena? Sí. ¿Hoy? Sí. Mateo cerró el archivo. ¿Va a decirle que apareció en un sueño? León lo pensó. No inmediatamente. Excelente. Estamos progresando. Por primera vez aquella mañana, León sonrió. Pero duró poco. Porque sobre la pantalla seguía abierta la carta de Elena. No había sido destruida. No había sido escondida. Nadie la había rechazado. Todo el procedimiento parecía haber funcionado. La carta había sido recibida, clasificada, resumida, remitida, registrada. Y, sin embargo, nadie en aquella habitación podía responder una pregunta extremadamente sencilla. Alguien había llegado finalmente hasta la puerta de Elena Vargas. Para descubrirlo, tendrían que seguir el recorrido de la carta hasta una pequeña parroquia a miles de kilómetros de Roma. Y allí encontrarían algo más inquietante que un acto de crueldad. Encontrarían una cadena de buenas personas, cada una convencida de que la siguiente persona ya se estaba ocupando de Elena. La historia de Elena no había comenzado 9 semanas antes, cuando escribió a Roma. Había comenzado casi 2 años antes. Un domingo por la mañana. Elena Vargas tenía 87 años entonces. Todavía conducía. No bien, pero conducía. Su automóvil era un sedán gris que Rafael, su esposo, había comprado 12 años antes de morir. Cada domingo Elena salía de casa a las 8:35. Nunca a las 8:30. Llegar demasiado temprano solo sirve para que te pidan ayuda, decía. Durante 41 años había asistido a la parroquia de San Gabriel. Mismo lado. Casi siempre el mismo banco. Conocía a los ujieres, a las mujeres del coro, a los hijos de la secretaria. Sabía quién había enviudado, quién tenía una rodilla nueva y quién llevaba años diciendo que iba a jubilarse sin hacerlo. Elena no era una mujer aislada. Ese era precisamente el punto.
Durante décadas había sido completamente visible. Después comenzó a conducir menos. Primero dejó de hacerlo por la noche. Luego evitó las autopistas. Después solo conducía hasta el supermercado, la farmacia y la iglesia. Hasta que una tarde, al salir de una consulta médica, confundió el freno con el acelerador. El automóvil avanzó apenas 1 metro. No hubo heridos. Pero Elena se quedó mirando el volante. Esa misma noche llamó a su hija. Creo que terminé. ¿Con qué? Con conducir. Su hija guardó silencio. Ambas sabían lo que aquello significaba. No era solo perder un automóvil. Era perder una parte del mapa. Durante algunos meses, una vecina llamada Patricia la llevó a misa. Después Patricia fue diagnosticada con cáncer. Se mudó con su hija. El primer domingo sin transporte, Elena vio la misa por televisión. El segundo también. El tercero llamó a San Gabriel. La secretaria tomó nota. Elena Vargas. Comunión en casa. Necesita contacto. La nota fue entregada a Robert Ale. Robert tenía 72 años y coordinaba las visitas domiciliarias. Había hecho ese trabajo durante 11 años. Conocía a casi todos. ¿Qué persona quería hablar durante 1 hora? ¿Quién prefería 10 minutos? ¿Quién necesitaba que llamaran antes porque su perro mordía? ¿Quién decía que no quería compañía pero siempre preparaba café para 2? Robert llamó a Elena. Hablaron. Pasaremos la próxima semana, le prometió. No ocurrió. 2 días después, Robert sufrió un infarto. Sobrevivió. Pero no volvió al ministerio. La carpeta de visitas quedó durante semanas en un cajón de la oficina. Cuando finalmente alguien la encontró, 4 voluntarios repartieron los nombres que reconocían. Elena era nueva en la lista. Nadie la reconoció. Su nombre quedó sin marcar. 3 meses después llamó otra vez. Una nueva secretaria contestó. Sí, señora Vargas. Aquí aparece su nombre. Elena sintió alivio. Entonces no tengo que explicar todo otra vez. No, señora. Muy bien. La secretaria escribió. Segundo contacto. Confirmar visita. Colocó la nota sobre el escritorio del coordinador pastoral. El coordinador pensó que el diácono responsable de enfermos estaba revisando esos casos. El diácono creyó que el nuevo equipo de visitas ya había recibido la lista de Robert. El nuevo equipo tenía una copia, pero era una copia anterior. Elena no estaba allí. Nadie dijo, no visitemos a Elena. Nadie decidió, no importa. Nadie rechazó deliberadamente su petición. Eso era lo inquietante. Cada persona hizo una pequeña suposición razonable. Y todas las suposiciones juntas produjeron 17 meses de silencio. Cuando Mateo habló finalmente con el párroco de San Gabriel, el padre Samuel Ortega tardó solo unos segundos en reconocer el nombre. Elena Vargas. Sí, conozco a Elena. Mateo miró sus notas. ¿Cuándo la vio por última vez? Samuel quedó callado. En persona. Otra pausa. No lo sé. Ella dice que nadie de la parroquia la visita desde hace 17 meses. Samuel cerró los ojos. Entonces probablemente tiene razón. ¿Sabía que había llamado? No. Mateo revisó el registro. 2 veces. Samuel no discutió. Entonces fallamos. Estoy intentando saber cómo. El sacerdote respiró. ¿Cuánto tiempo tiene? La respuesta no era defensiva. Era cansada. Samuel explicó. 2 residencias de ancianos. Un hospital. Una escuela parroquial. Funerales. Bautizos. Matrimonios. Confesiones. Una comunidad hispana creciente. Otra misa añadida los domingos. Y un ministerio domiciliario construido alrededor de un hombre de 72 años que parecía recordar todo. Robert era el sistema, dijo Samuel. Mateo levantó la mirada. El sistema era una persona.
Ahora que lo dice así, suena terrible. Suena frágil. Samuel asintió. Lo era. Cuando Robert enfermó, todos intentaron ayudar. Pero nadie asumió realmente lo que Robert sabía. Había una hoja de cálculo, una carpeta, notas manuscritas, números en su teléfono y cosas que solo existían en su memoria. Yo pensé que el equipo tenía la lista, dijo Samuel. El equipo pensó que usted tenía los casos nuevos. Sí. ¿Y Elena? Samuel miró hacia abajo. Quedó entre las dos cosas. Horas después, Mateo repitió aquella frase a León. Quedó entre las dos cosas. León permaneció en silencio. No había encontrado corrupción, ni desprecio, ni una orden cruel. Había encontrado algo más ordinario. Un sacerdote agotado. Un voluntario enfermo. Dos listas diferentes. Una nota sobre un escritorio. Y demasiadas personas utilizando alguna versión de la misma frase. Pensé que alguien más se ocupaba. León preguntó: ¿cuántas personas hay en la lista de San Gabriel? Mateo consultó sus notas. Oficialmente, 84. Oficialmente, el padre Samuel cree que son más de 100. León lo miró. ¿Cree? Sí. Entonces no sabe. No con certeza. León se levantó. Caminó hasta la ventana. El problema acababa de hacerse más grande. No porque hubiera encontrado una conspiración, sino porque Elena quizá no era una excepción. Podía ser simplemente la única persona que había escrito hasta Roma. Y antes de pensar en reformas, listas o responsabilidades, León necesitaba hacer algo mucho más sencillo. Necesitaba escuchar a la mujer que había esperado detrás de aquella puerta. Porque los documentos podían explicar cómo se había perdido su nombre. Solo Elena podía explicar qué se siente cuando nadie vuelve a pronunciarlo. Elena no fue el segundo nombre. Fue el primero. El segundo apareció 40 minutos después. Thomas Grene. 78 años. Había dejado de asistir a misa 8 meses antes. En el registro parroquial figuraba una palabra: inactivo. Mateo leyó la nota. Problemas de movilidad. León levantó la mirada. Entonces no estaba inactivo. Eso dice la categoría. ¿Qué hacía antes? Mateo siguió leyendo. Ujier durante 22 años. 22 años abriendo la puerta y 8 meses después es inactivo. Mateo no respondió. El tercer nombre fue Margaret Lewis. 64 años. Había desaparecido de su parroquia durante casi un año. No estaba enferma. No había perdido la fe. Cuidaba a su esposo. Parkinson avanzado. Margaret había explicado su situación a una mujer después de misa. La mujer dijo que rezaría por ellos. Probablemente lo hizo. No existía ningún registro de que alguien hubiera vuelto a preguntar. El cuarto nombre era un hombre llamado Luis Herrera. 81. Vivía a 6 calles de su parroquia. Había dejado de asistir después de perder gran parte de la audición. Cuando un voluntario finalmente habló con él, Luis explicó: me cansé de sonreír cuando no entendía lo que la gente decía. No estaba enfadado. Estaba avergonzado. El quinto caso era diferente. Rebecca Collins. 57 años. La parroquia había intentado contactarla 3 veces. Rebecca no quería visitas. No quería llamadas. No quería que nadie fuera a su casa. Mateo señaló el registro. Eso también importa. León asintió. Mucho. No todos están esperando detrás de una puerta. No. Algunos quieren que la puerta permanezca cerrada. Entonces permanece cerrada. Mateo lo miró. ¿Y eso no contradice todo lo que estamos haciendo? No. León cerró el expediente. La misericordia que no sabe aceptar un no puede convertirse rápidamente en otra cosa. Eso complicaba el problema. Y León lo agradecía.
Las soluciones demasiado limpias casi siempre significaban que todavía no habían encontrado a suficientes personas reales. Durante las siguientes horas revisaron casos de varias comunidades. No intentaban construir una estadística universal. La muestra era demasiado pequeña. Pero aparecía un patrón. Una persona dejaba de llegar. Alguien suponía que estaba enferma. Otro creía que se había mudado. Una familia pensaba que la parroquia sabía. La parroquia pensaba que la familia se ocupaba. Un voluntario creía que otro tenía el nombre. Un sacerdote pensaba que el equipo de visitas estaba funcionando. El equipo pensaba que el sacerdote recibía los casos nuevos. Y en medio de todas aquellas suposiciones había una silla vacía. León preguntó: ¿qué ocurre normalmente cuando alguien falta un domingo? Mateo respondió: nada. 2 domingos. Depende de la parroquia. 2 meses. También depende. León miró los expedientes. 1 año. Mateo no respondió. Porque esa era precisamente la dificultad. No existía una línea clara entre respetar la vida de una persona y dejar de verla. León no quería una iglesia que vigilara asistencia. Eso sería absurdo. Una parroquia no era un puesto de control. La fe no podía reducirse a contar cuerpos en bancos. Pero precisamente por eso la palabra inactivo comenzó a incomodarlo. Describía donde no estaba una persona. No explicaba dónde sí estaba. Thomas Grene no estaba en misa. Estaba en casa intentando caminar sin caerse. Margaret Lewis no estaba en misa. Estaba ayudando a su esposo a vestirse. Luis Herrera no estaba en misa. Estaba sentado en una cocina demasiado silenciosa porque admitir que no escuchaba le resultaba más difícil que quedarse allí. Elena no estaba en misa. Estaba frente a una televisión, con un rosario. Y probablemente pensando que la comunidad que había conocido durante 40 años tenía asuntos más importantes. El problema ya no era asistencia. Era pertenencia. León escribió esa palabra. Pertenencia. Mateo la vio. Eso va a complicarlo todo. ¿Por qué? Porque es más fácil contar asistencia. León casi sonrió. Exactamente. Una iglesia podía contar cuántas personas habían entrado el domingo. Era mucho más difícil saber quién había dejado de entrar y por qué. Y más difícil todavía decidir qué responsabilidad tenía la comunidad después. Si León no hacía nada, nadie podría acusarlo razonablemente de abandonar personalmente a Elena. Había miles de parroquias. Millones de personas. Roma no podía administrar cada llamada. No debía intentarlo. Pero esa misma verdad podía convertirse en una coartada. Es demasiado grande. Es demasiado complejo. No podemos llegar a todos. Todo eso era cierto. Y aún así, Elena seguía esperando. Ese era el primer nivel del problema. El sistema. El segundo era la iglesia. Porque si una comunidad cristiana decía que cada persona tenía dignidad, entonces debía preguntarse qué ocurría con esa dignidad cuando la persona dejaba de ser visible. Pero había un tercer nivel, el más incómodo. Mateo lo descubrió cuando encontró un informe sobre voluntariado. Mire esto. León se acercó. En varias parroquias, quienes realizaban visitas domiciliarias también estaban envejeciendo. 70, 75. 80 años. Una generación de personas mayores estaba visitando a otra generación de personas mayores. Cuando un voluntario enfermaba, no siempre había reemplazo. León leyó una línea 2 veces. ¿Qué? Mateo señaló. El ministerio depende significativamente del conocimiento personal de coordinadores de larga trayectoria. León lo tradujo en voz alta. Depende de que una persona recuerde a todos. Básicamente. ¿Y cuando esa persona deja de estar? Mateo miró los nombres. No necesitó responder. Robert Ale había sufrido un infarto. Y Elena había desaparecido del sistema. No porque nadie la quisiera. Porque el sistema había confundido durante años una persona extraordinariamente responsable con una estructura confiable. León se levantó.
Quiero hablar con Robert. Matteo lo miró. ¿El antiguo coordinador? Sí. Acaba de recuperarse de un infarto. Entonces pregunte primero si quiere hablar. Bien. Matteo tomó nota. ¿Y Elena? Primero Elena. ¿Cuándo? Hoy. Matteo cerró los expedientes. ¿Qué quiere preguntarle? León pensó. Podía preguntarle por fechas, llamadas, visitas, sacramentos. Todo eso ya estaba en los registros. No era lo que necesitaba. Quiero saber por qué dejó de llamar. Matteo levantó la mirada. La pregunta parecía pequeña, pero ambos entendieron por qué importaba. Una institución podía explicar cómo había perdido un nombre. Solo la persona olvidada podía explicar el momento en que dejó de esperar que alguien lo encontrara. Y esa tarde, cuando Elena Vargas contestara el teléfono, León descubriría que lo que más le dolía no era haber perdido 17 meses de visitas. Era algo mucho más sencillo. Durante 41 años, ella había sabido exactamente quién faltaba en su iglesia. Y cuando finalmente faltó ella, nadie pareció saberlo. A las 3:42 de la tarde en Roma, el teléfono sonó en una pequeña casa al otro lado del Atlántico. Una vez. 2. 3. Finalmente, alguien contestó. Sí. La voz era débil, pero firme. León miró a Matteo. Matteo señaló el teléfono como diciendo, adelante. Señora Elena Vargas. Depende. León parpadeó. ¿Depende de qué? ¿De quién pregunta? Matteo bajó la cabeza para esconder una sonrisa. Mi nombre es León. Silencio. ¿León qué? León miró a Matteo otra vez. León, de Roma. No conozco a ningún león en Roma. Eso es posible. ¿Me está vendiendo algo? No. ¿Seguro? Bastante seguro. Porque si es sobre mi seguro médico, ya les dije que no. Matteo se tapó la boca. León intentó no reír. No es sobre su seguro médico. Bien. Entonces, ¿qué quiere? León respiró. Señora Vargas, soy el Papa León XIV. Silencio. Después Elena respondió. Claro. Entiendo que parezca extraño. No, extraño sería que llamara el Papa. Esto parece una estafa. León sonrió. Una distinción razonable. Mi nieto me dijo que si alguien llama diciendo que es una persona importante, debo colgar. Su nieto le dio un buen consejo. Entonces voy a seguirlo. Espere. León miró la carta frente a él. Usted escribió que durante más de 40 años se sentó siempre en el mismo lado de la iglesia. No hubo respuesta. También escribió que su esposo se llamaba Rafael. El silencio cambió. ¿Quién le dio mi carta? Llegó a Roma. La leyó. León miró el resumen que había marcado semanas atrás. No como debería haberla leído. Elena guardó silencio. León continuó. Pero la estoy leyendo ahora. Pasaron varios segundos. ¿Es realmente usted? Sí. Elena exhaló. Dios mío. Pausa. Perdón. León rió. Creo que en este caso podemos permitirlo. Elena también se rió. Solo un poco. Después preguntó. ¿Por qué me llama? León dejó de sonreír. Porque usted pidió ayuda y quiero entender qué ocurrió. No pedí ayuda al Papa. Lo sé. Solo hice una pregunta. ¿Cuál? Elena tardó. Quería saber si alguien todavía sabía que yo existía. La habitación en Roma quedó inmóvil. León tomó el bolígrafo. No escribió. Cuénteme sobre San Gabriel. Elena respiró. Y comenzó. Había llegado a aquella parroquia con Rafael cuando ambos eran jóvenes. Sus hijos habían sido bautizados allí. Su hija hizo allí la primera comunión. Su hijo había roto una ventana jugando al béisbol detrás del salón parroquial.
Rafael pagó la ventana, dijo Elena, pero durante 20 años siguió diciendo que había sido un acto de persecución religiosa. León rió. Parece que lo recuerda bien. Recuerdo todo de él. La voz cambió ligeramente. Incluso las cosas que preferiría olvidar. Durante décadas habían ocupado el mismo banco. Lado izquierdo. Sexta fila desde atrás. ¿Por qué ese lugar? Rafael decía que desde allí podía salir discretamente si el sermón era demasiado largo. León sonrió. Lo hacía. Nunca discretamente. Elena rió. Después el silencio volvió. Rafael había muerto 6 años antes. El primer domingo después del funeral, Elena estuvo a punto de sentarse en otro lugar. No pudo. Se sentó donde siempre. A su lado quedó un espacio vacío. Al principio todos me preguntaban cómo estaba. Y después dejaron de preguntar. ¿Le molestó? No. Elena respondió inmediatamente. Eso es normal. La gente tiene su propia vida. Uno no puede seguir siendo la viuda nueva para siempre. León escuchaba. Cuando dejó de conducir, Patricia comenzó a llevarla. Después Patricia enfermó. ¿Qué hizo el primer domingo que no pudo ir? Me vestí. Aunque iba a quedarse en casa. No sabía que iba a quedarme. Elena explicó que se había levantado a la misma hora. Se duchó. Se puso una blusa azul. Preparó café. A las 8:35 tomó su bolso. Después recordó que no tenía automóvil. Me quedé parada junto a la puerta como una tonta. No era una tontería. A los 89 años uno adquiere el derecho de decidir qué cosas propias fueron tontas. León sonrió. Acepto la corrección. Elena vio la misa por televisión. El domingo siguiente hizo lo mismo. Después llamó a la parroquia. ¿Qué esperaba? No sé. Quizá que alguien me llevara la comunión una vez al mes. Y cuando no ocurrió, esperé. ¿Cuánto? Unos meses. Después llamó otra vez. Sí. Y después. Esperé otra vez. León miró a Mateo. ¿Por qué no llamó una tercera vez? Elena no respondió inmediatamente. Cuando habló, su voz ya no tenía humor. Porque 2 veces era pedir ayuda. Pausa. 3 veces empezaba a sentirse como pedir que se acordaran de mí. León bajó los ojos. Elena continuó. Y no quería hacer eso. ¿Por orgullo? Un poco. ¿Por enojo? No. Entonces, ¿por qué? Elena tardó varios segundos. Porque yo conocía a esa gente. Su voz tembló por primera vez. Sabía quién tenía cáncer. Quién había perdido a su marido. Quién necesitaba comida. Quién estaba solo en Navidad. Durante años llevé sopa. Organicé funerales. Llamé a personas que faltaban. Rafael decía que yo sabía quién no había ido a misa antes que el sacerdote. León no dijo nada. Entonces un día fui yo la que dejó de estar. Silencio. Al principio pensé que alguien llamaría. Otro silencio. Después pensé que quizá llamarían la semana siguiente. Elena respiró. Después dejé de pensar en cuándo llamarían. León apretó el bolígrafo. ¿Perdió la fe? No. La respuesta fue inmediata. ¿Dejó de rezar? No. ¿Está enfadada con la iglesia? Elena pensó. No sé si enfadada es la palabra. ¿Cuál sería? Ella respondió muy despacio. Invisible. León levantó la mirada. Elena continuó. No necesitaba que el Papa supiera mi nombre. Pero ahora lo sé. Sí. Y debería haberlo sabido su comunidad. Elena guardó silencio. Después dijo: Santo Padre, no haga de esto algo más grande de lo que es. ¿Qué quiere decir? El Padre Samuel es un buen hombre. Lo sé. Trabaja demasiado. También lo sé. La secretaria fue amable conmigo. Lo sé. Robert se enfermó.
León miró a Matteo. También sabemos eso. Entonces no castigue a nadie. La petición sorprendió a León. No estoy buscando a quien castigar. Bien. Estoy intentando descubrir que debemos cambiar. Elena suspiró. Entonces cambie una cosa. León tomó el bolígrafo. Dígame. Cuando alguien deje de aparecer, no empiecen preguntando por qué se fue. León esperó. Pregunten primero si puede volver. El bolígrafo dejó de moverse. Elena añadió: hay una diferencia. Sí. Yo no me fui de San Gabriel. Pausa. Simplemente llegó un domingo en que ya no pude llegar. León cerró los ojos. Aquella era la frase que todos los informes habían omitido. No había abandono. No había rebelión. No había pérdida de fe. Había una distancia de pocos kilómetros que, para Elena, se había convertido en un muro. ¿Qué hace ahora los domingos?, preguntó León. Lo mismo. ¿Se viste? Sí. ¿Todavía? Elena pareció ofendida. No voy a presentarme ante el señor en pijama solo porque le esté en televisión. León soltó una carcajada. Matteo también. Elena rió con ellos. Después dijo: preparo café. Una taza. Silencio. 2. León dejó de sonreír. Por Rafael, costumbre. La voz de Elena se quebró apenas. Algunas mañanas todavía pongo su taza en la mesa antes de recordar que lleva 6 años muerto. Nadie habló. Esta vez León no intentó llenar el silencio. Finalmente Elena dijo: no estoy sola todo el tiempo. Lo entiendo. Mis hijos llaman. Bien. Tengo vecinos. Bien. No quiero que la gente escuche esto y piense que soy una pobre anciana abandonada. No lo haré. Prométalo. Lo prometo. Elena respiró. Solo quería seguir perteneciendo a algún lugar aunque ya no pudiera llegar hasta él. León escribió aquella frase. Después la subrayó. 2 veces. La conversación duró 47 minutos. Antes de colgar, León preguntó: Elena, si alguien de San Gabriel llamara mañana, ¿querría que fuera a verla? Ella pensó. Sí. ¿Con la comunión? Sí. ¿Algo más? Pan dulce. León sonrió. Eso parece específico. Si van a empezar a recordarme, pueden hacerlo correctamente. Se lo diré. Y Santo Padre. Sí. No vuelva a llamarme a esta hora. León miró el reloj. Son casi las 10 de la mañana allí. A mi edad eso todavía cuenta como temprano. La llamada terminó. Matteo permaneció sentado. León seguía mirando la última frase que había escrito. Quería seguir perteneciendo a algún lugar aunque ya no pudiera llegar hasta él. Matteo rompió el silencio. ¿Qué hacemos ahora? León dejó el bolígrafo. Llamamos a San Gabriel. ¿Para decirles que visiten a Elena? No. Matteo frunció el ceño. Entonces, ¿para qué? León miró los otros nombres sobre la mesa. Thomas. Margaret. Luis. Rebeca. Para preguntar cuántas Elanes tienen. Matteo entendió. El problema ya no era conseguir que una mujer recibiera una visita. Eso podía resolverse mañana. El problema era descubrir cuántas personas habían dejado de aparecer sin haber decidido realmente irse. Y había algo más. Antes de buscar una solución en Roma, León quería hablar con el hombre que durante 11 años había logrado que casi nadie desapareciera de San Gabriel. Robert Ale. El voluntario de 72 años cuyo infarto había revelado algo que nadie había querido admitir. El sistema no había dejado de funcionar cuando Robert enfermó. Habían descubierto que Robert era el sistema. Robert Ale contestó al tercer intento. Sí. Matteo miró a León. Señor Robert Ale. Depende de quién llame. León levantó una ceja. Matteo cubrió el micrófono. Todos en esa parroquia contestan así.
Quizá Elena les enseñó. Matteo continuó. Llamamos desde Roma. Silencio. Roma, Texas. Roma, Italia. Otra pausa. Eso parece innecesariamente lejos. Matteo sonrió. Hay alguien que quiere hablar con usted. León tomó el teléfono. Señor Ale, soy León. El Papa. León miró a Matteo. Esto está siendo demasiado fácil. Robert rió. El padre Samuel me llamó hace una hora. Dijo que quizá recibiría una llamada extraña. Eso explica mucho. También dijo que no dijera ninguna estupidez. Eso explica menos. Robert volvió a reír. Su voz era más débil de lo que León esperaba. El infarto había ocurrido 16 meses antes. Había sobrevivido, pero sus médicos le prohibieron continuar con el ritmo que llevaba. Durante 11 años, Robert había coordinado las visitas domiciliarias de San Gabriel. ¿Cuántas personas visitaban?, preguntó León. Dependía del año. 60. 70. A veces más. Tenía empleados. Robert se rió. Tenía una carpeta. Una carpeta azul. León miró a Matteo. Eso era todo. No. También tenía un teléfono. Me tranquiliza. Robert explicó. La carpeta contenía una hoja por persona. Nombre. Dirección. Teléfono. Contacto familiar. Si quería recibir la comunión. Con qué frecuencia deseaba visitas. Si necesitaba que llamaran antes. Y una línea que Robert consideraba más importante que todas las demás. Último contacto. ¿Por qué esa línea? Porque la memoria miente. León guardó silencio. Robert continuó. Uno piensa, hablé con Teresa hace poco. Después mira la fecha y fueron 6 semanas. ¿Usaba algún programa? No. ¿Base de datos? Intentaron darme una. Y olvidé la contraseña. Matteo soltó una risa. Entonces siguió con la carpeta. La carpeta nunca me pidió actualizarla. Pero Robert tenía algo que la carpeta no podía registrar. Conocía a las personas. Sabía que la señora Cooper decía que una visita mensual era suficiente, pero si llegaba diciembre necesitaba 2. Sabía que Luis Herrera no escuchaba bien por el oído izquierdo. Sabía que casas tenían perros. ¿Qué personas querían rezar? ¿Cuáles preferían hablar de béisbol? ¿Y quién decía que no necesitaba nada mientras miraba por la ventana esperando que alguien llegara? ¿Cómo sabía cuando una persona nueva necesitaba ayuda?, preguntó León. La gente me decía. ¿Quién? Todos. Robert explicó. Un ujier notaba que alguien faltaba. Una mujer del coro decía que no había visto a Margaret. El sacerdote recibía una llamada. Una hija avisaba. Una vecina preguntaba. A veces Robert simplemente miraba los bancos. Miraba los bancos. Claro. ¿Por qué? Porque las personas se sientan siempre en el mismo lugar. León pensó inmediatamente en Elena. 6ª fila desde atrás. Lado izquierdo. Si alguien que llevaba 20 años allí faltaba 3 semanas, continuó Robert, yo preguntaba. Preguntaba qué. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Y si nadie sabía? Llamaba. León apoyó el bolígrafo. Así de simple. Así de simple. ¿Y si no quería que llamaran? No volvía a llamar. ¿Y si necesitaba ayuda que usted no podía ofrecer? Buscaba a alguien que pudiera. ¿Y si nadie podía? Robert hizo una pausa. Entonces al menos se lo decía. Aquella respuesta llamó la atención de León. ¿Por qué importa? Porque prometer ayuda que nunca llega es peor que decir la verdad. Silencio. León anotó la frase. Después preguntó. ¿Qué ocurrió cuando usted enfermó? Esta vez Robert tardó más. Todo ocurrió demasiado rápido. Había sentido presión en el pecho después de misa. Pensó que era indigestión. Su esposa insistió en llevarlo al hospital.
Horas después estaba en cuidados intensivos. La carpeta quedó en la oficina. ¿La encontraron? Sí. Pero Elena no estaba en la copia que recibió el nuevo equipo. Robert guardó silencio. No. ¿Por qué? Porque yo había hablado con ella por teléfono, pero todavía no había actualizado la hoja principal. León se quedó quieto. ¿Usted habló con Elena? Sí. ¿Cuándo? Pocos días antes del infarto. El dato no aparecía en los registros revisados. Robert continuó. Me pidió la comunión. Le dije que iríamos la semana siguiente. Ella me contó eso. Nunca fui. La voz de Robert cambió. Pensé mucho en ella desde que Samuel llamó. Usted sufrió un infarto. Lo sé. No abandonó deliberadamente a Elena. También lo sé. Entonces no cargue con algo que no le pertenece. Robert respiró. Pero algo sí me pertenece. León esperó. Construí un ministerio que funcionaba mientras yo estuviera allí. La frase quedó suspendida. Todos decían que funcionaba muy bien, continuó Robert. Yo también lo creía. Funcionaba bien. No. Robert corrigió al Papa con tranquilidad. Yo funcionaba bien. León no respondió. Hay diferencia. Mateo dejó de escribir. Robert continuó. Sabía demasiadas cosas que nadie más sabía. Pensé que eso me hacía útil. Lo hacía. También nos hacía vulnerables. León miró la lista de nombres. Ahí estaba la grieta. No había comenzado con Elena. Ni siquiera con el infarto. Había comenzado mucho antes, cuando una comunidad confundió la fidelidad extraordinaria de un hombre con un sistema que podía sobrevivir sin él. Si pudiera reconstruirlo, preguntó León, ¿qué cambiaría? Robert respondió casi inmediatamente. 2 cosas. ¿Cuáles? Ningún nombre tendría una sola persona que lo conociera. León escribió. ¿Y la segunda? Ningún nombre quedaría sin alguien responsable de volver a llamar. León dejó de escribir. Aquello era sorprendentemente sencillo. Eso es todo. Robert rió. Santo Padre, llevo 72 años descubriendo que las cosas sencillas suelen ser las que olvidamos primero. Antes de terminar, León preguntó. ¿Quiere hablar con Elena? Silencio. Sí. ¿Puedo pedirle permiso? Hágalo. Robert respiró profundamente. Tengo que disculparme. Probablemente ella le dirá que no. Entonces tendré que hacerlo de todos modos. León sonrió. Creo que ya conoce bien a Elena. Todos la conocemos. Robert hizo una pausa. Ese es el problema, ¿no? León no respondió. Porque sí. Todos conocían a Elena. Y aún así había desaparecido. Cuando terminó la llamada, Mateo miró sus notas. 2 personas por nombre. Un responsable de seguimiento. Es un comienzo. ¿Va a convertirlo en una propuesta? León negó. Todavía no. ¿Qué falta? León tomó la carta de Elena. Saber si funciona fuera de San Gabriel. Porque una carpeta azul podía funcionar durante 11 años en una parroquia. Eso no significaba que pudiera funcionar en otra. Y León ya había aprendido algo de aquella historia. Una buena intención no debía convertirse en una solución universal antes de sobrevivir al contacto con personas reales. Así que pidió encontrar comunidades donde el mismo problema hubiera sido resuelto de otra manera. No sabía todavía qué encontrarían. Pero una de aquellas comunidades utilizaba algo tan sencillo como la carpeta de Robert. Solo que, en lugar de hojas de papel, utilizaban pequeñas cruces de madera. Y cada cruz llevaba escrito un nombre. 3 días después, una fotografía llegó al escritorio de Mateo. No mostraba una basílica. No mostraba un programa informático. No mostraba una oficina llena de empleados. Mostraba una pared. Sobre ella había 37 pequeñas cruces de madera. Mateo llevó la fotografía a León. Encontramos algo. León la observó. ¿Qué estoy mirando? Una parroquia en Nuevo México.
Eso parece una pared. Lo es. Excelente investigación. Mateo ignoró el comentario. Mire las cruces. León acercó la fotografía. Debajo de cada una había una pequeña etiqueta. Un nombre. Una fecha. Y un punto de color. ¿Qué significan? Eso quiero que nos explique la mujer que lo inventó. La hermana Clara Mendoza apareció en una videollamada 20 minutos después. Tenía 68 años, llevaba gafas demasiado grandes y parecía completamente indiferente al hecho de estar hablando con el Papa. Santo Padre. Hermana Clara. Me dijeron que quiere hablar de mi pared. León miró a Mateo. Al parecer, sí. Clara sonrió. Mi obispo la odia. ¿Por qué? Dice que parece el tablero de investigación de un detective. Lo parece. Muchísimo. León sonrió. Entonces explíqueme el crimen. Clara soltó una carcajada. Después comenzó. La parroquia de Santa Ana atendía varias comunidades pequeñas. Algunas personas vivían a pocos minutos, otras a casi una hora. Muchos feligreses eran mayores. Otros cuidaban familiares. Algunos no tenían automóvil. Durante años, el ministerio de visitas había funcionado de manera informal. Hasta que murió Dolores, dijo Clara. ¿Quién era Dolores? La mujer que sabía todo. León miró a Mateo. Otra vez. Todo. ¿Quién estaba enfermo? ¿Quién había dejado de conducir? ¿Quién necesitaba comida? ¿Quién tenía un hijo que podía ayudar? ¿Quién no quería visitas los martes porque veía una telenovela? Información esencial. Para Dolores, sí. Cuando Dolores murió, la comunidad descubrió algo parecido a lo ocurrido con Roberto. Habían perdido más que una voluntaria. Habían perdido memoria. Durante unos meses fue un desastre, dijo Clara. Visitábamos 2 veces a algunas personas y olvidábamos a otras. Entonces creó las cruces. No inmediatamente. Primero probaron una hoja de cálculo. Falló. Después un grupo de mensajes. Peor. ¿Por qué? Demasiados mensajes. Todos pensaban que otro había respondido. León dejó el bolígrafo. La frase volvía. Siempre con palabras ligeramente diferentes. Pensé que alguien más. Clara continuó. Una tarde tomó pequeñas cruces utilizadas para una actividad de catequesis. Escribió un nombre detrás de cada una. Las colocó sobre una tabla. Arriba escribió: ¿Quién falta? ¿Qué significaban los puntos?, preguntó León. Clara levantó una cruz hacia la cámara. Nada complicado. Un punto significaba que necesitaban preguntar si la persona quería contacto. Otro indicaba que ya había alguien responsable. Otro significaba que la persona prefería no recibir visitas. Y cuando alguien no quiere contacto, lo respetamos. Retiran la cruz. No. León levantó la mirada. ¿Por qué? Clara respondió. Porque respetar una puerta cerrada no significa fingir que la casa desapareció. Silencio. Mateo escribió la frase. León también. Vuelven a llamar. Depende. ¿De qué? De lo que la persona pidió. Clara explicó. Algunos decían: no quiero visitas, pero pueden llamarme en Navidad. Otros: no me llamen otra vez. Eso también se respetaba. Otros querían recibir el boletín. Algunos pedían la comunión. Otros solo querían hablar. La cruz no significa que esa persona sea un problema, dijo Clara. Significa que nosotros debemos recordar que nos pidió. León observó nuevamente la fotografía. ¿Quién actualiza la pared? Todos. Eso suena peligroso. Lo era. Clara sonrió. Por eso cambiamos una regla. ¿Cuál? Todos pueden notar un nombre. Solo una persona puede asumirlo. León dejó de escribir. Explíquelo. Si alguien dice: hace semanas que no veo a José, ponemos un nombre. Bien.
Pero antes de terminar la reunión, alguien debe decir, yo llamaré a José. Una persona concreta. Exactamente. No el equipo. Nunca. No la parroquia. Tampoco. No alguien. Clara sonrió. Esa palabra está prohibida en nuestra reunión. Mateo rió. Literalmente. Casi. León miró sus notas. Era la misma conclusión de Robert. 2 comunidades. Métodos diferentes. Mismo principio. Un nombre no podía quedar flotando entre responsabilidades. ¿Funciona?, preguntó León. Clara hizo una pausa. A veces. La respuesta sorprendió a Mateo. Solo a veces. Somos seres humanos, padre. Si busca un sistema que nunca falle, cierre la llamada. León sonrió. Continúe. Olvidamos cosas. Los voluntarios se enferman. Las personas cambian de número. Alguien se muda y no avisa. Hay semanas en que nadie puede hacer una visita. Entonces, ¿qué ha cambiado?, Clara pensó. Ahora sabemos cuándo estamos fallando. La frase era importante. Antes, continuó, una persona podía desaparecer y tardábamos meses en darnos cuenta. Ahora vemos un hombre. Señaló la pared detrás de ella. No siempre podemos resolver el problema. Pero es más difícil fingir que no existe. León observó las cruces. Una llamó su atención. ¿Quién es Gabriel Torres? Clara giró. 83 años. ¿Por qué está ahí? Dejó de venir hace 6 semanas. ¿Saben por qué? Ahora sí. ¿Qué ocurrió? Su esposa murió. León esperó. ¿No quiere volver? Clara negó. Quiere. Entonces, ¿por qué no vuelve? Porque durante 54 años vino con ella. Silencio. Dice que todavía no puede sentarse solo en ese banco. León miró la pequeña cruz. No había problema de transporte. No había enfermedad. No había conflicto doctrinal. Había dolor. ¿Qué hicieron? Nada durante las primeras semanas. Nada. Le preguntamos qué quería. Y dijo que no sabía. Entonces esperamos. Sí. Clara continuó. La semana pasada pidió que alguien fuera a tomar café. ¿Fue alguien? Yo. ¿Hablaron de volver a misa? No. ¿De qué hablaron? De su esposa. León sonrió. Eso fue todo. 3 horas. Eso es mucho café. Gabriel habla despacio. Clara levantó la cruz. Quizá vuelva el próximo domingo. Quizá dentro de 6 meses. Esa no es mi decisión. León comprendió algo. La cruz no era una herramienta para traer personas de vuelta. Era una herramienta para impedir que la comunidad confundiera ausencia con inexistencia. Eso cambiaba el enfoque. Hermana, dijo, ¿qué cree que estamos haciendo mal? Clara negó. No conozco suficientes lugares para responder eso. Entonces hable de su comunidad. Ella pensó. Durante mucho tiempo creímos que tener las puertas abiertas significaba que todos eran bienvenidos. Y ahora creo que significa solo que las puertas están abiertas. León permaneció inmóvil. Clara continuó. Hay personas que pueden atravesarlas. Otras no. ¿Qué hacemos con ellas? A veces tenemos que atravesarlas nosotros. La frase golpeó a León de una manera inesperada. Aquella noche, la fotografía de las 37 cruces permaneció sobre su escritorio. Cerca de medianoche, volvió a mirarla. Recordó la iglesia del sueño. Las puertas. Las cruces apagándose. Elena detrás de una de ellas. Después recordó algo que no había considerado hasta entonces. En el sueño, él había gritado: «Abran las puertas». Pero Elena había respondido: «La puerta nunca fue el problema». León apagó la lámpara. Aquella noche volvió a soñar con la misma iglesia. Solo que esta vez las puertas ya estaban abiertas.
Y lo que vio al otro lado cambiaría por completo la pregunta que había estado haciendo. Porque quizá el problema nunca había sido cómo hacer que las personas regresaran. Quizá era quien estaba dispuesto a salir hacia ellas. A las 2:46 de la madrugada, León volvió a estar dentro de la iglesia. Esta vez no gritó. Sabía que estaba soñando. O al menos eso creyó. El templo era el mismo. Las columnas desaparecían en la oscuridad. Miles de bancos se extendían frente al altar. Las pequeñas cruces seguían cubriendo las paredes. Pero algo había cambiado. Todas las puertas estaban abiertas. León sintió alivio. Caminó por el pasillo central. Lo hicimos. Nadie respondió. Miró hacia las puertas. Están abiertas. La iglesia estaba llena otra vez. El coro cantaba. Los sacerdotes celebraban. Las familias rezaban. Y, sin embargo, muchas cruces permanecían apagadas. León se acercó a la primera puerta. Afuera estaba Elena, sentada en la misma habitación, rosario en las manos, 2 tazas sobre la mesa. Elena. Ella levantó la mirada. Santo Padre. La puerta está abierta. Sí. Puede entrar. Elena lo observó con una expresión casi maternal. No puedo conducir. León quedó inmóvil. Miró la distancia entre ella y la iglesia. Parecía pequeña. Después dio un paso hacia Elena. La distancia creció. Otro paso. La casa se alejó todavía más. León se detuvo. Entonces escuchó una voz desde otra puerta. Un hombre sostenía a una mujer anciana por los hombros. Ella parecía confundida. ¿Quién es usted?, preguntó León. Daniel. La puerta está abierta, Daniel. Lo sé. Entonces entré. Daniel miró a la mujer. No puedo dejar a mi madre. Otra puerta. Un hombre mayor estaba sentado solo. ¿Y usted? Gabriel. Puede volver. Gabriel miró hacia un banco vacío dentro de la iglesia. Todavía no. ¿Por qué? Porque durante 54 años ella se sentó a mi lado. León no preguntó quién. Ya lo sabía. Otra puerta. Luis Herrera. Luis. El hombre no respondió. Luis. Nada. León se acercó. Entonces comprendió. Luis no podía oírlo. León miró alrededor. Puertas abiertas. Personas afuera. Nadie entrando. Pero las puertas están abiertas, repitió. Elena lo miró. ¿Sigues pensando que eso significa que llegaste hasta nosotros? León bajó la mirada. Entonces apareció una niña. No tendría más de 10 años. Caminaba por el pasillo llevando una pequeña lámpara. Llegó hasta una de las puertas. La atravesó. En cuanto salió de la iglesia, una cruz apagada volvió a encenderse. León la observó. Después salió una mujer. Otra cruz se encendió. Un diácono atravesó otra puerta. Otra luz. Un adolescente salió llevando un boletín parroquial. Otra. Una religiosa. Otra. Una pareja joven. Otra. Nadie hacía nada extraordinario. Una persona llevaba comida. Otra una silla de ruedas. Otra simplemente se sentaba. Un hombre escuchaba. Una mujer rezaba. Un joven reparaba una bombilla en una casa. Una niña enseñaba fotografías. Con cada persona que atravesaba una puerta hacia afuera, una pequeña cruz recuperaba su luz. León caminó hacia Elena. Entonces tenemos que salir. Ella negó. No siempre. No entiendo. A veces tienes que salir. Y otras. Llamar. Y otras. Esperar. Y otras. Aceptar que alguien diga que no. León guardó silencio. Entonces, ¿cómo sabemos qué hacer? Elena levantó el rosario, preguntando. La palabra resonó en toda la iglesia. Preguntando. De repente, el canto cesó.
León miró hacia el altar. Sobre él apareció la misma frase del primer sueño. ¿A quién dejaste de ver? Pero las palabras comenzaron a cambiar, una por una, hasta formar otra pregunta. ¿Quién sabe su nombre? León sintió frío. Miró las paredes. Miles de cruces. Miles de nombres. Entonces apareció una última frase debajo del altar. Una puerta abierta no es lo mismo que una persona acompañada. León despertó. No gritó. Se sentó lentamente. Miró el reloj. 2:58, tomó el cuaderno. Escribió. Abrir no basta. Debajo. Salir no siempre es la respuesta. Después. Preguntar primero. Y finalmente. Cada nombre necesita a alguien que lo recuerde. A las 6:20, Mateo encontró a León desayunando. Eso, por sí solo, le pareció sospechoso. Está despierto demasiado temprano. Tú también. Porque trabajo para alguien que tiene conversaciones administrativas con sus pesadillas. León le entregó el cuaderno. Mateo leyó. ¿Otro sueño? Sí. ¿Elena otra vez? Entre otros. Le dijo algo. Que estaba haciendo la pregunta equivocada. Mateo tomó café. Las personas de sus sueños parecen tener mucha confianza. Especialmente Elena. Mateo señaló la última frase. Cada nombre necesita a alguien que lo recuerde. Sí. Robert dijo prácticamente lo mismo. Sí. La hermana Clara también. Sí. Mateo cerró el cuaderno. Entonces quizás ya tiene su respuesta. León negó. Tengo un principio. ¿Cuál es la diferencia? Un principio cabe en una página. León tomó el café. Una respuesta tiene que sobrevivir a la realidad. Mateo conocía esa expresión. Significaba reuniones, objeciones, personas diciendo que algo era imposible, y probablemente documentos. ¿A quién quiere llamar? León respondió sin dudar. A Bellini. Mateo hizo una mueca. Ah. ¿Qué significa ah? Que si quiere saber por qué una idea no funcionará, ha elegido al hombre correcto. León sonrió. Monseñor Carlo Bellini llevaba décadas trabajando entre parroquias, diócesis y oficinas romanas. Conocía presupuestos, escasez de sacerdotes, protección de datos, responsabilidades canónicas, voluntarios agotados. Y, sobre todo, conocía la diferencia entre una idea hermosa y una idea que podía sobrevivir después del primer mes. León no quería a alguien que estuviera de acuerdo. Quería a alguien capaz de destruir la propuesta antes de que la realidad lo hiciera. A las 8:05 enviaron la solicitud de reunión. Bellini respondió 11 minutos después. Puedo estar allí a las 5. Debajo añadió. Mateo dice que esto comenzó con un sueño. Espero que la propuesta haya mejorado desde entonces. León leyó el mensaje. Sonrió. Perfecto. Porque hasta ese momento había sido relativamente fácil estar de acuerdo en que Elena no debía haber sido olvidada. La parte difícil comenzaba ahora. ¿Qué ocurre cuando la misericordia exige tiempo, personas y recursos que muchas parroquias simplemente no tienen? Y Bellini estaba a punto de obligar a León a responder exactamente esa pregunta. A las 4:57 de la tarde, Monseñor Carlo Bellini entró en la habitación con una carpeta bajo el brazo. Llegaba 3 minutos antes. Siempre. Tenía 69 años, casi 4 décadas de experiencia pastoral y administrativa, y una reputación que dependía de una habilidad muy concreta. Bellini podía encontrar un problema en casi cualquier idea. Mateo decía que, si alguien le presentaba una escalera al cielo, Bellini preguntaría primero quién pagaba el seguro. León apreciaba eso. La mayoría de los problemas no comenzaban porque nadie hubiera tenido una buena idea. Comenzaban porque nadie había invitado suficientemente pronto a la persona capaz de decir: esto no funcionará. Bellini se sentó. Miró a León. Después a Mateo. Me dijeron que esto comenzó con un sueño. León respondió. Comenzó con una mujer.
Me tranquiliza ligeramente. Matteo dejó sobre la mesa la carta de Elena. Bellini no la tocó. Ya la leí. ¿Qué piensa?, preguntó León. Que lo ocurrido es lamentable. Solo lamentable. ¿Qué palabra prefiere? La suya. Bellini juntó las manos. Una falla pastoral. León asintió. Bien. Pero si me ha llamado para preguntarme si una mujer de 89 años debería haber recibido una respuesta, podemos terminar la reunión ahora. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. León se inclinó ligeramente hacia adelante. No lo llamé para aquello en lo que estamos de acuerdo. Bellini exhaló. Por supuesto que no. Matteo casi sonrió. León colocó 2 hojas sobre la mesa. En una había escrito: cada nombre debe tener una persona responsable de volver a contactar. En la otra: la ausencia prolongada debe generar una pregunta, no una conclusión. Bellini leyó ambas. No dijo nada durante varios segundos. Después levantó la primera hoja. No. Matteo miró a León. León parecía satisfecho. Eso fue rápido. Me pidió mi opinión. Todavía no. Bellini dejó la hoja. Entonces debería haber empezado diciendo que quería otra cosa. Quiero saber por qué no. Bellini abrió su carpeta. ¿Cuántas parroquias cree que tienen suficiente personal para hacer esto? No lo sé. Exactamente. Sacó un documento. Hay sacerdotes responsables de 3, 4, incluso más comunidades. Hay parroquias rurales donde una visita puede significar 1 hora de carretera. Otro documento. Hay comunidades urbanas con miles de familias registradas. Otro. Los voluntarios envejecen. Algunos ministerios dependen de 5 personas que llevan 20 años haciendo todo. León respondió: eso ya lo sabemos. Entonces sabe que no puede añadir otra obligación sin quitar otra. No he hablado de obligación universal. Bellini lo miró. Todavía. León guardó silencio. Bellini continuó. Supongamos que una parroquia tiene 5.000 familias. Bien. ¿Cuándo una ausencia se convierte en prolongada? No lo sé. 3 domingos. No. 3 meses. Depende. 1 año. También. Bellini abrió las manos. Entonces no tiene un criterio. Tengo una pregunta. Las preguntas no administran 5.000 familias. León sonrió levemente. Por eso está aquí. Bellini no sonrió. También hay privacidad. Sí. Una persona puede dejar de asistir porque está enferma. Sí. Porque se divorció. Sí. Porque está enfadada con el sacerdote. Sí. Porque perdió la fe. Sí. Porque cambió de parroquia sin avisar. Sí. Porque simplemente no quiere que nadie la llame. Rebecca Collins. Bellini se detuvo. ¿Quién? Una mujer que encontramos. No quiere contacto. Entonces entiende mi punto. Perfectamente. Y no la llamamos. Bellini frunció el ceño. Así de simple. Sí. ¿Y cómo sabe que no quiere contacto si no pregunta? León no respondió inmediatamente. Bellini había encontrado la grieta. Una vez, dijo León. ¿Una vez qué? Preguntar una vez, cuando exista una relación pastoral previa o una solicitud. Bellini negó. Eso ya cambia su propuesta. León tomó el bolígrafo. Tachó una línea. Matteo observó. Bellini también. Acaba de modificarla. Para eso lo llamé. Bellini pareció ligeramente decepcionado de no tener que luchar más. Continuó. Otro problema. ¿Quién es responsable? No necesariamente el sacerdote. Bien. Puede ser un diácono. A veces. Una religiosa. Donde las haya. Un laico capacitado. Bellini levantó un dedo. Capacitado. Sí. Protección de personas vulnerables.
Sí. Consentimiento. Sí. Límites. Sí. Nada de voluntarios apareciendo sin aviso en casas de personas vulnerables porque creen que el Espíritu Santo los envió. Mateo tosió para esconder una risa. León respondió: Estoy de acuerdo. Bellini lo miró con sospecha. Está aceptando demasiado. Siga. Bellini cerró una parte de la carpeta. Bien. Ahora el problema más grande. ¿Cuál? No puede organizar la amistad. León dejó el bolígrafo. No intento hacerlo. Eso es exactamente lo que parece. Bellini señaló las hojas. Un nombre. Un responsable. Una fecha. Seguimiento. Sí. Eso es administración. Sí. Bellini se detuvo. No esperaba aquella respuesta. ¿No va a negarlo? No. Entonces estamos convirtiendo la misericordia en un procedimiento. León negó. No. Estamos organizando una pequeña parte de nuestra responsabilidad para que la misericordia tenga oportunidad de ocurrir. Eso suena bonito. Entonces déjeme decir lo peor. Bellini esperó. Una lista no ama a nadie. Exacto. Pero perder una lista puede ayudar a que alguien sea olvidado durante 17 meses. Bellini no respondió. León tomó la carta de Elena. Nadie en San Gabriel dejó de amar a Elena. Estoy de acuerdo. El padre Samuel es un buen sacerdote. Sí. Robert fue un voluntario extraordinario. Sí. La secretaria hizo su trabajo. Probablemente. Entonces, ¿cómo terminó Elena sola? Bellini miró la carta. Falló la coordinación. Exactamente. León se inclinó hacia adelante. Y eso importa porque hay fallas que la buena voluntad no corrige por sí sola. Silencio. Robert recordó nombres durante 11 años, continuó León. Cuando enfermó, descubrieron que gran parte del ministerio vivía dentro de su cabeza. Bellini escuchaba. La hermana Clara encontró el mismo problema en otra comunidad. Una mujer llamada Dolores murió. De repente nadie sabía quién necesitaba qué. Su solución. Cruces de madera. Bellini miró a Matteo. Cruces. 37, respondió Matteo. Bellini cerró los ojos un instante. Naturalmente. León sonrió. No estoy proponiendo cruces. Gracias. Estoy proponiendo el principio detrás de ellas. Bellini esperó. Cuando una necesidad concreta es conocida y la persona desea acompañamiento, alguien concreto debe saber que le corresponde volver a contactar. Bellini permaneció callado. León continuó. No, la parroquia. Entiendo. No, el ministerio. Sí. No, alguien. Bellini miró la hoja. Una persona. Una persona. ¿Y si esa persona enferma? Una segunda debe poder saberlo. Bellini levantó la mirada. Eso viene de Robert. Sí. ¿Y si la parroquia no puede ofrecer lo que la persona pide? Se lo dice. ¿Y si no quiere visitas? Se respeta. ¿Y si no quiere llamadas? Se respeta. ¿Y si quiere una visita semanal y solo pueden ir una vez al mes? No se promete semanalmente. Bellini apoyó la espalda en la silla. Por primera vez, no tenía una objeción inmediata. León no aprovechó el silencio. Esperó. Finalmente Bellini dijo: sigue sin resolver la soledad. No intento resolverla. No sustituye a una familia. No debe hacerlo. No crea sacerdotes. Ojalá. Matteo bajó la mirada. Bellini continuó. No garantiza que nadie sea olvidado. No. Entonces, ¿qué garantiza? León pensó. Nada. Bellini levantó una ceja. Excelente programa. No es un programa. León señaló la carta. Es una forma de hacer más difícil que 5 personas bien intencionadas digan al mismo tiempo: pensé que otro lo haría. Bellini quedó inmóvil. La frase había llegado al centro del asunto.
Eso fue lo que pasó con Elena, dijo. Sí. ¿Y con Robert? Sí. ¿Y con la comunidad de la hermana Clara? Sí. Bellini volvió a mirar las dos hojas. Después tomó el bolígrafo de León. Tachó una palabra. León lo observó. ¿Qué está haciendo? Me llamó para destruir la propuesta. Pensé que ya había terminado. Todavía no. Bellini escribió debajo. No crear una obligación universal. Crear pilotos locales. Después añadió. Consentimiento explícito. Otra línea. Responsabilidad compartida, no exclusivamente clerical. Otra. Mínimo registro necesario. León leyó. Está construyéndola. Estoy intentando impedir que usted la construya mal. Matteo sonrió. Eso, viniendo de Monseñor Bellini, es prácticamente entusiasmo. Bellini ignoró el comentario. Empiece pequeño. Sí. Parroquias distintas. Sí. Rurales y urbanas. Sí. No mida solo cuántas visitas hacen. León levantó la mirada. ¿Qué me diría? Bellini señaló la primera hoja. ¿Cuántos nombres quedan sin una persona responsable? León no dijo nada. Bellini acababa de llegar, por otro camino, al mismo punto que Robert y Clara. El hombre que había entrado para decir no estaba ahora ayudando a definir el sí. Pero todavía quedaba una pregunta. León la hizo. Carlo. Bellini levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué esto le preocupa tanto? Bellini tardó demasiado en responder. Por primera vez durante toda la reunión, miró hacia la ventana. Porque hace años tuve una hermana. Matteo dejó de escribir. León tampoco habló. Bellini continuó. Y durante los últimos meses de su vida, yo también pensé que alguien más estaba llamándola. La habitación quedó completamente en silencio. De repente, aquello ya no era una discusión administrativa. Bellini cerró la carpeta. Empiece pequeño, repitió. Pero esta vez su voz era diferente. León no preguntó más. Todavía. Porque acababan de descubrir que el hombre que había presentado las objeciones más fuertes no estaba protegiendo solamente a la institución. También estaba protegiendo una herida que llevaba años sin nombrar. Y esa herida obligaría a León a decidir si la siguiente etapa debía convertirse en una nueva norma, o en algo mucho más difícil de legislar, una nueva forma de prestar atención. Bellini no se marchó inmediatamente. La reunión había terminado, al menos oficialmente, pero permaneció sentado frente a la carpeta cerrada. León tampoco se levantó. Matteo entendió la señal. Recogió sus notas. Voy a buscar café. Bellini lo miró. Ya son casi las 7. Precisamente. La puerta se cerró. Durante unos segundos ninguno de los dos hombres habló. Finalmente León preguntó: ¿cómo se llamaba? Bellini sabía a quién se refería. Anna. Era mayor que usted. 4 años. ¿Qué ocurrió? Bellini miró sus manos. Nada extraordinario. Aquella respuesta hizo que León pensara inmediatamente en Elena. Nada extraordinario. A veces las historias que más pesaban comenzaban exactamente así. Anna nunca se casó, continuó Bellini. Enseñó literatura durante 35 años. Después se jubiló. ¿Vivía sola? Sí. ¿Cerca de usted? Bellini negó. Milán. León esperó. Yo estaba aquí. Siempre ocupado. Ella tenía amigas, vecinos, una parroquia. Yo suponía que estaba acompañada. Otra vez aquella palabra. Suponía. Bellini continuó. Después empezó a enfermar. Lo sabía. Sabía que estaba cansada. No es lo mismo. No. Bellini tragó saliva. Yo llamaba. Pero cada vez menos. ¿Por qué? Una sonrisa amarga apareció en su rostro. Porque siempre había algo urgente. Una reunión. Un viaje. Un documento. Una crisis.
Una llamada que debía contestar primero. Y Anna nunca se quejaba. Eso puede ser peligroso. Bellini levantó la mirada. Ahora lo sé. Una vecina fue quien finalmente lo llamó. Anna había sido ingresada en el hospital. Cáncer. Avanzado. Cuando llegué, me preguntó si había recibido sus mensajes. León no dijo nada. Los había recibido. Bellini hizo una pausa. Pensé que respondería después. La habitación quedó en silencio. Murió 7 semanas más tarde. León esperó. Bellini continuó. Por eso no quiero construir una política alrededor de nuestra culpa. Ni yo. La culpa crea malas leyes. A veces. Hace que prometamos demasiado. Sí. Y después fallamos otra vez. León asintió. Entonces no construyamos desde la culpa. Bellini levantó los ojos. ¿Desde qué? Desde la verdad. ¿Qué verdad? León señaló la carpeta. Que no podemos estar presentes para todos todo el tiempo. Bellini esperó. Y que esa limitación no nos da permiso para ser descuidados con las personas que sí han pedido nuestra presencia. Bellini permaneció callado. León continuó. Elena no pidió que San Gabriel resolviera su soledad. No. Pidió la comunión de vez en cuando. Sí. Y una respuesta. Bellini asintió. Eso era posible. Exactamente. Ahí estaba la diferencia. La misericordia no exigía prometer lo imposible. Exigía no abandonar lo posible. Matteo regresó con 3 cafés. Miró a Bellini. Después a León. ¿Interrumpo algo? No, dijo Bellini. Estábamos intentando evitar que el Santo Padre salve el mundo con una hoja de cálculo. Matteo entregó el café. Entonces llegué a tiempo. León ignoró a ambos. Tomó una hoja nueva. Escribió 4 palabras. Preguntar. Escuchar. Asignar. Volver. Bellini leyó. Explíquelo. León señaló la primera. Preguntar antes de asumir. La segunda. Escuchar qué quiere realmente la persona. La tercera. Si pide acompañamiento, que alguien concreto sepa que le corresponde responder. La cuarta. Volver a contactar cuando se haya acordado hacerlo. Bellini tomó café. Eso es menos peligroso. Gran elogio. No se acostumbre. Matteo preguntó. ¿Y dónde queda la ley? Bellini respondió antes que León. Probablemente donde debe estar. León lo miró. Bellini continuó. Protegiendo límites. Consentimiento. Seguridad. Privacidad. Responsabilidades. Pero no sustituyendo la relación, dijo León. Exactamente. Matteo observó las 4 palabras. Entonces, ¿esto será obligatorio? León negó. No. Una recomendación. Primero una prueba. Bellini asintió. 6 comunidades. Pensaba en 8. 6. 8 nos daría más variedad. También más maneras de fracasar. León sonrió. Precisamente. Bellini suspiró. 8. Matteo escribió el número. Comunidades urbanas. Rurales. Grandes. Pequeñas. Con muchos voluntarios. Con pocos. Algunas utilizarían registros digitales. Otras papel. Una ya utilizaba cruces de madera. No se impondría una herramienta. Solo los 4 verbos. Preguntar. Escuchar. Asignar. Volver. ¿Cómo sabremos si funciona? Preguntó Matteo. Bellini respondió. No cuenten llamadas. León lo miró. ¿Por qué? Porque en cuanto cuente llamadas, alguien empezará a hacer llamadas para mejorar el número. Matteo sonrió. Ha trabajado demasiado tiempo en administración. Exactamente. León preguntó. Entonces, ¿qué contamos? Bellini pensó.
Los nombres sin respuesta. León permaneció quieto. Explíquelo. Si alguien pide acompañamiento y pasan semanas sin que nadie sepa quién debe responder, el sistema está fallando. Aunque hayan hecho 100 visitas a otras personas. Especialmente entonces. León escribió. Ningún nombre sin respuesta. Después lo tachó. Bellini levantó una ceja. ¿Por qué? Porque promete demasiado. Escribió otra versión. Ningún nombre conocido sin responsabilidad clara. Bellini la leyó. Mejor. Matteo preguntó. ¿Y si nadie puede ayudar? León respondió. Entonces alguien debe tener la responsabilidad de decirlo. Bellini asintió. Aquello era importante. Porque una de las tentaciones más comunes de la misericordia era confundir compasión con promesas. No siempre habría transporte. No siempre habría un ministro disponible. No siempre habría dinero. No siempre sería posible visitar cada semana. Pero decir, no podemos hacerlo semanalmente, pero podemos ir una vez al mes. Era diferente de, alguien la llamará, y desaparecer. La verdad también podía ser una forma de cuidado. A las 8:13, Bellini cerró definitivamente su carpeta. Tengo una condición. León levantó la mirada. Otra. La más importante. Dígame. No presente esto como si las parroquias hubieran dejado de preocuparse por la gente. No pensaba hacerlo. Dígalo claramente. Bellini se inclinó hacia adelante. Hay sacerdotes agotados que hacen visitas a medianoche. Diáconos que recorren hospitales después de trabajar todo el día. Mujeres de 80 años llevando comida a otras mujeres de 80 años. Lo sé. Entonces no convierta sus limitaciones en una acusación moral. León asintió. De acuerdo. Bellini continuó. La mayoría no necesita que Roma les diga que amen más. ¿Qué necesitan? Que les ayudemos a perder menos nombres. León dejó el bolígrafo. Era probablemente la mejor frase que Bellini había pronunciado durante toda la reunión. Eso, dijo León, es exactamente lo que quiero. Bellini se levantó. Antes de llegar a la puerta, León lo llamó. Carlo. Bellini se giró. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Anna? Bellini comprendió la pregunta. 2 días antes de que muriera. ¿Qué le dijo? Bellini sonrió débilmente. Que dejara de disculparme. Pausa. Dijo que estaba desperdiciando el tiempo que todavía teníamos. León bajó la mirada. Parece que era sabia. Mucho más que yo. Bellini abrió la puerta. Santo Padre. Sí. No espere que una norma haga lo que solo una persona puede hacer. León respondió. Y no espere que una buena persona recuerde siempre lo que una comunidad debería ayudarla a recordar. Bellini permaneció allí un segundo. Después asintió. Entonces quizá tenemos un acuerdo. La puerta se cerró. Esa noche no hubo decreto. No hubo anuncio. No hubo nueva oficina. Solo 8 comunidades seleccionadas para probar 4 verbos. Y una decisión que parecía demasiado pequeña para llegar a los titulares. Pero antes de ponerla en marcha, León hizo algo que Bellini no esperaba. Pidió que nadie comunicara todavía el proyecto públicamente. Matteo preguntó, ¿por qué esperar? León miró la carta de Elena. Porque todavía estamos hablando sobre personas que no están en la habitación. ¿Qué propone? Traerlas a la habitación. No solo sacerdotes. No solo expertos. Personas mayores. Cuidadores. Personas que habían dejado de asistir. Personas que no querían volver. Y personas que sí querían hacerlo, pero no podían. Porque León acababa de comprender otra posibilidad peligrosa. Incluso una política creada para escuchar a los olvidados podía diseñarse sin escucharlos. Y antes de pronunciar una sola palabra en público, estaba decidido a no cometer exactamente el mismo error que intentaba corregir. 2 semanas después, León estaba frente a miles de personas. No llevaba la carta de Elena. No llevaba fotografías.
No había una presentación detrás de él. Solo una hoja doblada sobre el atril. Matteo estaba sentado a varios metros. Bellini, más atrás. Antes de salir, Bellini había hecho una última recomendación. No anuncie un programa. No voy a hacerlo. No prometa que nadie volverá a ser olvidado. Tampoco. No diga que Roma resolverá esto. Carlo. Sí. ¿Quiere dar usted el discurso? Bellini había pensado unos segundos. No. Entonces déjeme intentarlo. Ahora León miró a la multitud. Familias. Sacerdotes. Religiosas. Personas mayores. Jóvenes. Peregrinos. Personas que habían viajado cientos de kilómetros para estar allí. Esperó. Después comenzó. Quiero pedirles que piensen en una silla. La plaza quedó en silencio. No una silla especial. Una silla que ustedes hayan visto muchas veces. León hizo una pausa. Quizá esté en su parroquia. Quizá en la mesa de su familia. Quizá en una oficina. Quizá junto a ustedes ahora. Miró hacia las primeras filas. Y quiero que piensen en la persona que solía ocuparla. Silencio. ¿Saben dónde está? Nadie respondió. No esperaba respuesta. Tal vez murió. Tal vez se mudó. Tal vez decidió marcharse. Pausa. Y si decidió marcharse, debemos respetarlo. Bellini levantó ligeramente la mirada. La frase había permanecido. Pero quizá no se fue. León dejó la hoja sobre el atril. Quizá dejó de conducir. Quizá está enfermo. Quizá cuida a una esposa que ya no puede quedarse sola. Quizá perdió la audición y le da vergüenza admitir que ya no entiende las conversaciones. Quizá se sienta frente a una puerta cada domingo y todavía piensa en el lugar al que durante décadas llamó hogar. La plaza permanecía quieta. Hace poco conocí la historia de una mujer. No dijo el nombre. Elena había dado permiso para contar su experiencia. Pero había pedido una cosa. No necesitan mi apellido. León había decidido ir más lejos. No necesitaban ningún nombre. Durante más de 40 años, continuó, esta mujer asistió a la misma parroquia. Conocía a las familias. Conocía a los enfermos. Sabía quién había perdido a su esposo. Quién necesitaba comida. Quién faltaba un domingo. León hizo una pausa. Después envejeció. Dejó de conducir. Pidió que alguien la visitara de vez en cuando. Las personas que recibieron su petición eran buenas personas. Aquello era importante. Nadie dijo, no nos importa. Nadie decidió abandonarla. Un voluntario enfermó. Una lista no se actualizó. Una persona pensó que otra respondería. La otra pensó que el caso ya había sido asignado. León miró hacia la multitud. Y una mujer desapareció entre buenas intenciones. La frase quedó suspendida. Durante meses. Pausa. Después durante más de un año. Algunas personas bajaron la mirada. Cuando finalmente hablé con ella, le pregunté por qué no había llamado otra vez. León esperó. Su respuesta me ha acompañado desde entonces. La plaza estaba completamente silenciosa. Me dijo. 2 veces era pedir ayuda. 3 veces empezaba a sentirse como pedir que se acordaran de mí. León dejó pasar varios segundos. No explicó la frase. No necesitaba hacerlo. Hermanos y hermanas, hay una forma de ausencia que no comienza con una decisión. Comienza con una limitación. Con la edad. Con el dolor. Con el cuidado de otra persona. Con una enfermedad. Con una puerta que sigue abierta, pero que alguien ya no puede alcanzar. León miró hacia un grupo de sacerdotes. Y esto no es una acusación contra nuestros sacerdotes. Después hacia religiosas y laicos. Tampoco contra nuestros voluntarios. He conocido personas que trabajan hasta el agotamiento intentando estar presentes. Personas mayores que visitan a otras personas mayores. Diáconos que van a hospitales después de terminar su jornada laboral.
Vecinos que llevan comida. Sacerdotes que reciben llamadas cuando deberían estar durmiendo. Pausa. La mayoría de nuestras comunidades no necesitan que les digamos que deben amar más. Bellini observó a León. Entonces llegó la frase que habían discutido durante horas. Quizá necesiten ayuda para perder menos nombres. Silencio. León continuó. Porque la buena voluntad tiene límites. Nuestra memoria tiene límites. Nuestro tiempo tiene límites. Y reconocer esos límites no es falta de fe. Es una razón para cuidarnos unos a otros mejor. León levantó una mano. No estoy anunciando hoy una nueva obligación universal. No quiero que una comunidad convierta la misa en un registro de asistencia. No quiero que persigamos a personas que han pedido espacio. No quiero que confundamos acompañamiento con vigilancia. Y no quiero que nadie piense que podemos organizar la amistad mediante formularios. Algunas personas sonrieron. Una lista no ama. Pausa. Una base de datos no escucha. Una cruz de madera colgada en una pared no visita a nadie. Pero una lista puede ayudarnos a recordar un nombre. Una fecha puede recordarnos que prometimos llamar. Y una pequeña cruz puede recordarnos que detrás de una ausencia hay una persona, no una categoría. León miró la plaza. En algunas comunidades comenzaremos algo pequeño. No será igual en todas partes. Porque una parroquia rural no es una parroquia urbana. Una comunidad de 300 personas no es una de 5.000 familias. Pero probaremos un principio sencillo. León levantó la hoja. Había 5 palabras. Preguntar. Pausa. Escuchar. Asignar. Volver. Y permanecer. Repitió la primera. Preguntar antes de asumir por qué alguien ya no está. La segunda. Escuchar antes de decidir qué necesita. La tercera. Asignar para que una petición no pertenezca a ese misterioso personaje llamado alguien. Hubo algunas risas. León sonrió. Todos conocemos a alguien. Alguien llamará. Alguien irá. Alguien lo resolverá. La sonrisa desapareció. A veces, cuando todos confiamos en alguien, nadie llega. Continuó. Volver, porque una primera llamada no siempre basta. Y permanecer, porque cuando sea posible, una persona necesita algo más que servicios diferentes prestados por desconocidos diferentes. Necesita relación. León dejó la hoja. Pero incluso estas 5 palabras pueden convertirse en burocracia si olvidamos algo. Esperó. La persona puede decir que no. Puede decir, no quiero visitas. Puede decir, no estoy preparado para volver. Puede decir, llámeme en Navidad. Puede decir, déjeme en paz. Pausa. Y debemos escuchar también eso. Porque una puerta podía cerrarse por abandono. Pero también podía cerrarse por decisión. La misericordia debía aprender la diferencia. León volvió a mirar a la multitud. Así que hoy no les pido que encuentren a 100 personas. No les pido que creen un comité. No les pido que solucionen la soledad. Entonces bajó la voz. Les pido que recuerden una silla. Silencio. Una. ¿Quién se sentaba allí? ¿Saben dónde está? ¿Saben qué ocurrió? Alguien preguntó. León hizo una pausa larga. Quizá descubrirán que esa persona está perfectamente bien. Quizá se mudó. Quizá encontró otra comunidad. Quizá no desea ser contactada. Entonces respeten su respuesta. Pero quizá descubran algo diferente. León miró directamente hacia adelante. Quizá descubran que nunca se fue. Simplemente dejó de poder llegar. La plaza quedó inmóvil. Durante mucho tiempo hemos dicho que nuestras puertas están abiertas. León respiró. Eso es bueno. Deben estarlo. Pero una puerta abierta no es lo mismo que una persona acompañada. Pausa. A veces esperamos que quien está fuera encuentre la fuerza para atravesarla. Y a veces el Evangelio nos pide que seamos nosotros quienes la atravesemos primero. León cerró la hoja. Parecía haber terminado. Pero añadió,
Esta noche, cuando vuelvan a casa, no piensen primero en un programa. Piensen en un nombre. Y antes de dormir, háganse una pregunta. ¿A quién dejé de ver? No dijo nada más durante varios segundos. Después se retiró del atril. Matteo miró a Bellini. Demasiado. Bellini seguía observando a la multitud. No. Muy poco. Bellini negó. Ahora viene la parte difícil. ¿Cuál? Ver qué hace la gente cuando termina el discurso. Porque las palabras podían emocionar durante 10 minutos. Podían compartirse, citarse, convertirse en titulares. Pero Elena no necesitaba un titular. Necesitaba que alguien llegara a su puerta. Y 4 días después, a miles de kilómetros de Roma, un automóvil se detuvo frente a su casa. Elena miró por la ventana. Vio bajar a 2 personas. Una era el padre Samuel. La otra llevaba una pequeña bolsa de papel. Elena abrió la puerta antes de que tocaran. Miró la bolsa. Espero que sea pan dulce. Samuel levantó la bolsa. Me dieron instrucciones muy específicas. Elena sonrió. Pero antes de dejarlos entrar, miró detrás de ellos. ¿Y Robert? Samuel dejó de sonreír. Está en el automóvil. Elena frunció el ceño. ¿Por qué? No estaba seguro de que usted quisiera verlo. Elena permaneció quieta. Dentro del automóvil, Robert esperaba. El hombre que había prometido visitarla 17 meses antes. El hombre que nunca llegó. El hombre que había pasado las últimas semanas intentando decidir qué podía decir después de tanto silencio. Elena miró a Samuel. Después al automóvil. Y finalmente dijo: entonces dígale que deje de hacerme esperar. Porque la historia que había comenzado con una puerta cerrada estaba a punto de terminar con alguien atravesándola. Robert tardó casi un minuto en salir del automóvil. Elena permaneció junto a la puerta. El padre Samuel sostenía la bolsa de pan dulce. A su lado estaba Martha Collins, una voluntaria de 66 años que había aceptado acompañar las visitas domiciliarias de San Gabriel. Nadie habló. Finalmente, la puerta del automóvil se abrió. Robert puso primero un pie en el suelo. Después el otro. Llevaba un bastón. Caminaba más despacio de lo que Elena recordaba. Cuando llegó al pequeño sendero frente a la casa, levantó la mirada. Hola, Elena. Ella cruzó los brazos. Llegas tarde. Robert se detuvo. Samuel bajó la mirada. Marta fingió estudiar una planta. Robert asintió. 17 meses. 17 meses y 4 días. Robert parpadeó. ¿Los contaste? No. Pausa. Los miré esta mañana. Robert comenzó a sonreír. Elena también. Solo un poco. ¿Vas a dejarme entrar?, preguntó él. Depende. ¿De qué? Elena señaló el bastón. De si puedes llegar hasta aquí sin caerte. Robert miró los 3 escalones. Eso parece una amenaza. Es una evaluación. Samuel intervino. Podemos ayudar. Robert negó. Puedo hacerlo. Subió el primer escalón. Después el segundo. En el tercero se detuvo para respirar. Elena no dijo nada. Cuando finalmente llegó hasta ella, Robert extendió una mano. Elena la ignoró. Y lo abrazó. No fue un abrazo largo. Pero fue suficiente. Lo siento, susurró Robert. Elena se apartó. Entra antes de que empieces con un discurso. Dentro había café. 4 tazas. Samuel las contó. Pensé que vivía sola. Vivo sola. Entonces, ¿por qué 4? Elena señaló a Robert. Porque sabía que él vendría. Después señaló la 4ª taza. Y porque ustedes llegaron sin avisar cuántos eran. Samuel sonrió. Eso parece razonable. Lo es. La visita duró 1 hora y 38 minutos. Samuel había planeado 20. Nadie mencionó el tiempo. Robert se disculpó otra vez.
Elena volvió a decirle que dejara de hacerlo. Tuviste un infarto. Te prometí que iría. Y casi te mueres. Ambas cosas pueden ser verdad. Elena lo miró. Bien. Pausa. Entonces te perdono. Robert bajó los ojos. Gracias. Ahora deja de parecer un hombre al que acaban de condenar. Samuel sacó la comunión. La conversación cambió. No hubo cámaras. No hubo fotografías. No hubo ninguna persona de Roma. Solo 4 personas en una sala pequeña. Después rezaron. Elena recibió la Eucaristía por primera vez en meses. Cuando terminó, permaneció con los ojos cerrados. Nadie habló. Robert lloró. Intentó ocultarlo. Elena lo vio. No hagas eso. ¿Qué? Llorar discretamente. Pensé que lo estaba haciendo bastante bien. No. Después tomaron café. Samuel abrió el pan dulce. Elena lo probó. Frunció el ceño. Samuel se puso nervioso. Está mal. No. Entonces. Estoy decidiendo si fue suficientemente bueno para perdonar 17 meses. Robert casi se atragantó con el café. Elena sonrió. Estoy bromeando. Pausa. En su mayor parte. Cuando se preparaban para marcharse, Marta hizo una pregunta. Elena, ¿le gustaría que volviéramos la próxima semana? Elena pensó. Aquella pausa importaba. No asumieron. Esperaron. La próxima semana no. Marta asintió. Bien. Dentro de 2 semanas. Perfecto. Pero no 4 personas. Samuel sonrió. ¿Cuántas? 1. Elena miró a Marta. Ella. Marta pareció sorprendida. Yo. Sí. ¿Por qué? Porque necesito conocer a alguien antes de que esa persona empiece a conocer todos mis problemas. Marta sonrió. Entonces, dentro de 2 semanas. A las 10. A las 10. Y llámame antes. Lo haré. Robert observaba. Aquello era exactamente lo que había explicado a León. Una persona. Una preferencia. Una fecha. Un próximo contacto. Nada extraordinario. Pero esta vez no quedaría solamente dentro de la memoria de alguien. Cuando regresaron a San Gabriel, Marta abrió la nueva lista. Buscó. Elena Vargas. Debajo escribió. Próximo contacto, Marta. 2 semanas. 10, llamar antes. Después añadió. Prefiere una sola visitante. Samuel miró la pantalla. Eso es todo. Marta respondió. Eso es todo. El sistema no parecía revolucionario. Precisamente por eso podía funcionar. Durante las semanas siguientes, las 8 comunidades comenzaron las pruebas. Y casi inmediatamente aparecieron problemas. En una parroquia, los voluntarios habían creado una lista demasiado larga. Querían llamar a cualquiera que hubiera faltado varias semanas. Bellini la rechazó. No estamos construyendo un sistema de vigilancia. En otra, un sacerdote quería recibir personalmente todos los casos. León escribió al margen. No. Debajo añadió. Si todo depende de una persona, no hemos aprendido nada de Robert. Otra comunidad creó un formulario de 3 páginas. Carmen Ruiz lo vio. Si me llaman con esto, voy a fingir que no estoy en casa. El formulario desapareció. Poco a poco, el principio se volvió más pequeño. Y más humano. No. ¿Por qué dejó de venir? Sí, no. Hace tiempo que no te vemos. ¿Cómo estás? No. ¿Qué servicios necesita? Sí, no. ¿Hay algo que le gustaría que supiéramos? No. Volveremos a contactar según protocolo. Sí, no. ¿Quiere que vuelva a llamarlo? Y si la respuesta era no, se respetaba. Si era sí, alguien concreto asumía el siguiente paso. Después de 6 semanas, Mateo llevó los primeros resultados a León.
¿Cuántas personas volvieron a misa?, preguntó León. No lo medimos como resultado principal. León sonrió. Bellini está teniendo una mala influencia sobre ti. Probablemente. Matteo abrió el informe. Pero encontramos algo. En las 8 comunidades habían aparecido 143 nombres que requerían aclaración. Muchos no necesitaban nada. 27 personas se habían mudado. 11 asistían a otra parroquia. 19 no querían contacto adicional. Todo eso quedó registrado y respetado. Pero otros se habían estado esperando. Personas que necesitaban la comunión. Personas sin transporte. Cuidadores agotados. Viudos. Personas que simplemente querían recibir una llamada de vez en cuando. ¿Cuántas?, preguntó León. Matteo respondió. 46. León miró el número. 46 no era millones. Ni miles. No cambiaría la historia de la iglesia. Pero tampoco eran estadísticas. Eran 46 personas concretas que habían dicho: sí, me gustaría que alguien volviera a llamar. ¿Y cuántos nombres siguen sin responsable? Matteo miró el informe. 3. León levantó la cabeza. ¿Por qué? Uno vive demasiado lejos para visitas regulares. Otro necesita apoyo especializado que la parroquia no puede ofrecer. Y el tercero. Matteo se detuvo. ¿Qué? Nadie sabe qué hacer. ¿Quién es? Matteo giró el informe. Michael Donnelly. 68 años. No estaba enfermo. No necesitaba transporte. No había pedido la comunión. Había dejado de asistir hacía 7 años. Cuando finalmente alguien lo llamó, Michael dijo una sola cosa: no me fui porque nadie me visitara. Me fui porque cuando pedí ayuda, alguien de la iglesia me hizo daño. León dejó el informe. Ahí estaba el límite de todo lo que habían construido. Una llamada podía encontrar a una persona olvidada, pero también podía abrir una herida que una visita y una taza de café no podían reparar. Y León comprendió que la siguiente prueba sería mucho más difícil que Elena. Porque hasta entonces la pregunta había sido: ¿cómo encontramos a quienes no pueden llegar? Ahora aparecía otra. ¿Qué hacemos cuando alguien sí puede volver, pero tiene una razón para no querer hacerlo? Michael Donnelly no quería hablar con Roma. Lo dejó claro en los primeros 30 segundos. No necesito una visita. Entiendo, respondió Matteo. No necesito la comunión. Entiendo. Y no quiero que nadie intente convencerme de volver. También lo entiendo. Silencio. Entonces, ¿por qué sigue al teléfono? Matteo miró a León. La llamada estaba en altavoz. Porque hay alguien que quiere hacerle una pregunta. ¿Un sacerdote? León respondió. Sí. Michael soltó una risa seca. Claro. Y también soy el Papa. Silencio. Eso no mejora las cosas. Matteo bajó la mirada. León permaneció serio. Probablemente no. ¿Es realmente León? Sí. ¿Y qué quiere? León recordó la reunión. Preguntar. Escuchar. No defender. No explicar. No reparar demasiado rápido. Quiero saber si prefiere que terminemos esta llamada. Michael tardó unos segundos. Eso es todo. Por ahora. ¿Y si digo que sí? Colgamos. Sin sermón. Sin sermón. Sin oración. Sin oración, si no la quiere. Michael guardó silencio. 5 minutos. De acuerdo. León miró el reloj. ¿Qué ocurrió hace 7 años? Esa no es una pregunta pequeña. No. ¿Y espera que se lo cuente en 5 minutos? No. Entonces está desperdiciando su llamada. León respondió. Puede contarme solo lo que quiera que yo sepa. Otra pausa. Finalmente Michael habló. Su esposa se llamaba Catherine. Habían estado casados 39 años.
Cuando ella enfermó, Michael dejó de trabajar para cuidarla. Primero fueron consultas, después hospitales, después noches sin dormir, después una cama médica en el salón. Yo estaba agotado, dijo. León escuchó. No sabía pedir ayuda. Finalmente la pidió. Sí. Michael había llamado a su parroquia. No quería dinero. No quería atención médica. Necesitaba que alguien se quedara con Catherine 2 horas. Solo 2. Tenía una cita que no podía seguir aplazando. La persona que contestó le dijo que intentarían encontrar a alguien. Nadie llamó. Michael volvió a intentarlo. Esta vez habló con otra persona. Me dijo que la parroquia no podía asumir responsabilidad por una enferma en ese estado. León cerró los ojos. Era cierto. Probablemente. Aquella respuesta lo sorprendió. Entonces, ¿qué le hizo daño? Michael permaneció callado. No fue el no. Pausa. Fue como lo dijo. León no interrumpió. Me habló como si yo estuviera intentando transferirles un problema. Michael respiró. Catherine no era un problema. Silencio. Era mi esposa. León miró a Matteo. Matteo había dejado de escribir. Michael continuó. Encontré otra solución. ¿Cuál? Un vecino. ¿Y Catherine? Murió 4 meses después. Silencio. Lo siento. Gracias. Alguien de la parroquia fue al funeral. Michael rió sin humor. El funeral fue en la parroquia. León quedó inmóvil. Y después todos volvieron a su vida. ¿Y usted? Yo también. Pero no volvió a misa. No. Por aquella llamada. No solo por eso. Michael respiró profundamente. Santo Padre, ustedes siempre quieren un momento. Un momento. Sí. El momento en que alguien perdió la fe. El momento en que se alejó. El momento que pueden identificar y arreglar. León no respondió. No ocurrió así. Michael continuó. Fue una acumulación. Una llamada. Una frase. Personas que me decían que Dios tenía un plan mientras Catherine vomitaba por la quimioterapia. Alguien diciéndome que debía ser fuerte. Otro diciéndome que ofreciera mi sufrimiento. Pausa. Yo no necesitaba una explicación para el sufrimiento. Necesitaba dormir. León bajó la mirada. Entiendo. No. Michael respondió sin agresividad. Probablemente no. La frase dolió precisamente porque era cierta. Tiene razón, dijo León. Silencio. Michael parecía no haber esperado aquella respuesta. No sé cómo fue cuidar a Catherine. No. No sé qué palabras escuchó. No. Y no puedo volver 7 años atrás. Michael permaneció callado. León miró el reloj. Habían pasado 9 minutos. Ninguno lo mencionó. Entonces, ¿qué quiere de mí?, preguntó Michael. Nada. Eso no puede ser verdad. Quiero algo. ¿Qué? Quiero no convertir su historia en una tarea para usted. Michael no respondió. No tiene que volver para que esta llamada haya valido la pena. Pausa. No tiene que perdonar hoy a nadie. ¿Y mañana? Tampoco. Nunca. León pensó. El perdón es importante. Michael soltó una pequeña risa. Ahí viene. Pero no voy a utilizarlo para exigirle acceso a una comunidad que le hizo daño. Silencio. Eso es diferente, dijo Michael. Debería serlo. La conversación continuó durante 32 minutos. Michael no pidió volver. No pidió una visita. No pidió hablar con el sacerdote de su antigua parroquia. Pero antes de terminar, dijo algo inesperado. Hay una persona. ¿Quién? El padre Anthony. ¿Un sacerdote? Sí. ¿De su parroquia? Estuvo allí cuando Catherine enfermó. ¿Quiere hablar con él?
No sé. León esperó. ¿Quiere que le preguntemos si estaría dispuesto? Otra pausa. Sí. ¿Y después? Después me deja decidir. De acuerdo. Sin sorpresas. Sin sorpresas. Sin aparecer en mi puerta. Nadie aparecerá en su puerta. Michael exhaló. Bien. Antes de colgar, León dijo: Michael. Sí. Gracias por no terminar la llamada a los 5 minutos. Lo consideré. Me lo imaginé. Michael casi rió. Buenas noches, Santo Padre. Buenas noches, Michael. La llamada terminó. Mateo permaneció en silencio. Después preguntó: ¿Lo incluimos en el informe? León respondió inmediatamente: No como éxito. ¿Por qué? Porque no es nuestro éxito. Pero aceptó otro contacto. Aceptó que preguntáramos a una persona. León señaló el teléfono. Eso es todo lo que nos dio permiso para hacer. Mateo asintió. Aquello modificó otra vez el proyecto. Hasta entonces habían hablado mucho de personas olvidadas. Michael revelaba otra categoría. Personas recordadas de la manera equivocada. Personas cuya ausencia no era un problema logístico. Era una herida. Y ninguna lista podía resolver eso. El nuevo principio fue añadido esa misma noche. El objetivo del contacto no es conseguir el regreso. Debajo. El objetivo es escuchar con respeto y responder solo dentro del permiso recibido. Bellini leyó la frase al día siguiente. Esto hará que los resultados sean difíciles de medir. León respondió: Bien. No estaba haciendo un cumplido. Yo sí. 3 días después localizaron al padre Anthony. Tenía 74 años. Recordaba a Michael. Recordaba a Catherine. Y cuando Mateo explicó la situación, Anthony guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Michael quiere hablar conmigo? No exactamente. Entonces, ¿quiere saber si usted estaría dispuesto a hablar con él, si algún día él decide hacerlo? Anthony respiró. Sí. ¿Quiere que le transmitamos algo? El sacerdote pensó. Una frase. ¿Cuál? Dígale que recuerdo a Catherine. Pausa. Y que no voy a pedirle que vuelva. Cuando Michael recibió el mensaje, no respondió durante 9 días. El 10º día envió 4 palabras. Puede llamarme el jueves. La llamada duró 11 minutos. Nadie en Roma supo exactamente qué dijeron. León tampoco preguntó. 2 semanas después hubo otra. Después otra. Michael todavía no volvió a misa. Y aquello comenzó a incomodar a algunas personas involucradas en el piloto. Entonces, ¿funcionó?, preguntó uno de los coordinadores. Bellini llevó la pregunta a León. ¿Qué respondo? León pensó en Michael. Después en Elena. Uno quería regresar pero no podía. El otro podía regresar físicamente, pero no quería. Ambos necesitaban cosas completamente diferentes. Dígales que quizá estamos midiendo la pregunta equivocada. ¿Cuál debería ser? León respondió. No, volvió. Pausa. Fue escuchado. Bellini permaneció callado. Eso será difícil de poner en una tabla. Entonces tendremos una tabla más pequeña. Y por primera vez desde que había comenzado todo, León entendió por qué la última palabra de aquellas 5 era la más difícil. Permanecer. Porque permanecer no significaba acompañar únicamente hasta obtener el resultado que uno esperaba. Significaba estar dispuesto a respetar el tiempo del otro. Incluso cuando no había reconciliación inmediata. Incluso cuando no había regreso. Incluso cuando la historia permanecía incompleta. Meses después, Michael seguía sin ocupar su antiguo banco. Pero los jueves, aproximadamente a las 7 de la tarde, su teléfono sonaba. Y algunas semanas contestaba. Otras no. Anthony nunca insistía. Nunca aparecía sin permiso. Nunca terminaba diciendo: nos vemos el domingo. Simplemente decía:
Hablamos cuando quieras. Y eso era todo. Pero mientras una relación comenzaba lentamente a reconstruirse, otra pregunta llegaba a Roma. Una pregunta que Bellini había advertido desde el principio. Los pilotos eran pequeños. Las historias eran hermosas. Pero si aquello iba a sobrevivir más allá de 8 comunidades, tendría que enfrentar el problema que ningún sueño podía eliminar. ¿Cómo mantenerlo cuando faltaran tiempo, voluntarios y dinero? Siguiente paso, la parte 16 debe entrar en esa presión práctica y mostrar si el modelo sobrevive sin convertirse en otra burocracia. A las 7 semanas del piloto, llegó el primer mensaje que nadie quería recibir. No venía de Elena, ni de Michael. Venía de una parroquia rural que había aceptado probar el sistema. El mensaje tenía 6 palabras. No podemos continuar al mismo ritmo. Matteo lo llevó a León. Bellini va a disfrutar esto. ¿Por qué? Porque lleva 7 semanas esperando poder decir, se lo dije. León tomó el informe. Entonces no le demos demasiado tiempo para prepararlo. Bellini llegó esa misma tarde. Leyó el mensaje. Después miró a León. Se lo dije. Matteo cerró los ojos. 17 segundos. ¿Qué? Nada. La parroquia tenía un sacerdote. 2 comunidades. 112 kilómetros entre algunos hogares. Y 6 voluntarios activos. Durante las primeras semanas habían llamado demasiadas personas. Después comenzaron las visitas. Después aparecieron nuevas necesidades. Transporte. Comunión. Comida. Hospitales. Personas que querían hablar durante horas. Y otras que empezaban a llamar directamente a los voluntarios por cualquier problema. Están agotados, dijo Bellini. Lo veo. Entonces el piloto está fallando. León levantó la mirada. No. No. El diseño está fallando. Bellini esperó. Hay diferencia. Solo si está dispuesto a cambiarlo. León tomó el teléfono. Llamemos. El párroco se llamaba Padre Joseph Martín. Contestó desde su automóvil. ¿Está conduciendo? Preguntó Matteo. Estoy estacionado. ¿Seguro? Si escuchan un accidente, sabrán que mentí. León sonrió. Padre Joseph, dígame qué ocurrió. Joseph no necesitó revisar notas. Intentamos hacer demasiado. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a llamar encontramos necesidades reales. ¿Cuántas? Demasiadas. Bellini intervino. Eso no es un número. Cuando tienes 6 voluntarios, demasiadas es un número perfectamente válido. Bellini casi sonrió. Joseph explicó. Una voluntaria había realizado 9 visitas en una semana. Otro conducía casi 300 millas al mes. Una mujer de 76 años llevaba la comunión a personas apenas 5 años mayores que ella. ¿Quién decidió 9 visitas? Preguntó León. Ella. ¿Se lo pidieron? No. Entonces, ¿por qué? Joseph suspiró. Porque cada vez que encontraba a alguien que necesitaba algo, sentía que decir que no era abandonarlo. León miró a Bellini. Ahí estaba el nuevo problema. Habían intentado combatir el abandono. Ahora corrían el riesgo de convertir la compasión en agotamiento. ¿Qué ocurre cuando no pueden ayudar? Preguntó León. Intentamos encontrar la manera. No pregunté eso. Joseph guardó silencio. ¿Qué ocurre cuando realmente no pueden? No lo sé. León respondió. Entonces tenemos que aprender a decirlo. Después llamaron a la voluntaria de las 9 visitas. Se llamaba Patricia Moore. 70 años. Abuela de 6 nietos. Trabajaba 3 mañanas por semana en una biblioteca. ¿Por qué aceptó tantas visitas? Preguntó León. Porque podía. El padre Joseph dice que está agotada. Eso no significa que no pueda. ¿Cuánto tiempo puede continuar así? Patricia no respondió. León esperó. No mucho. Entonces no puede. Silencio.
Santo Padre, esas personas necesitan a alguien. Sí. Entonces, ¿quién irá? León respondió. No lo sé. Ese es el problema. Sí. Patricia parecía sorprendida. Quizá esperaba una respuesta más papal. ¿No va a decirme que Dios proveerá? Dios puede proveer. Pausa. Pero no voy a utilizar esa frase para llenar su calendario. Mateo bajó la mirada para ocultar una sonrisa. Patricia rió. Gracias. León continuó. ¿Qué puede hacer sin resentirse dentro de 3 meses? La pregunta cambió la conversación. No. ¿Cuánto puede sacrificar? Sí, no. ¿Qué puede sostener? Patricia pensó. 2 visitas por semana. No 9. Definitivamente no 9. Entonces 2. Pero quedan personas. Sí. ¿Y qué hacemos con ellas? Bellini respondió esta vez. Averiguamos qué necesitan realmente. Porque habían descubierto otro error. Una persona podía decir, necesito una visita. Pero quizá necesitaba la comunión una vez al mes. Otra quería una llamada semanal. Otra solo necesitaba transporte 2 domingos al mes. Otra necesitaba un servicio profesional que ningún voluntario parroquial debía intentar proporcionar. No todas las necesidades requerían la misma respuesta. Y no todas pertenecían a la parroquia. Durante las siguientes 2 semanas cambiaron el piloto otra vez. Añadieron una pregunta. ¿Qué sería útil para usted ahora? Y otra. ¿Qué podemos ofrecer de manera realista? La segunda era para la comunidad. Bellini insistió en ella. Si solo preguntamos qué necesita la persona, crearemos promesas que no podemos cumplir. León asintió. Entonces necesitamos ambas preguntas. Deseo y capacidad. Misericordia y límites. El sistema comenzó a reducirse. En una comunidad, las visitas se convirtieron en llamadas para algunas personas. En otra, jóvenes de la parroquia comenzaron a llevar boletines a hogares cercanos. En otra, 3 familias compartieron transporte para una mujer mayor. Una parroquia descubrió que 4 personas no necesitaban visitas pastorales. Necesitaban información sobre servicios sociales locales. ¿Entonces derivamos? Preguntó Mateo. Bellini respondió. Sí. Eso no parece impersonal. Mandar a un voluntario sin preparación a resolver un problema que no entiende es peor. León asintió. Otra lección. Acompañar no significaba hacerlo todo. A veces significaba saber quién podía ayudar mejor. Pero apareció otra dificultad. Dinero. Una de las comunidades quería contratar un coordinador. Otra no podía pagar ni 10 horas semanales. Una tercera propuso crear una oficina diocesana. Bellini rechazó la idea. Todavía no. ¿Por qué? Preguntó Mateo. Porque cada vez que descubrimos una necesidad, nuestra primera tentación es crear una oficina. León sonrió. ¿Y la segunda? Crear un formulario. ¿Y la tercera? Celebrar una conferencia sobre por qué las 2 primeras no funcionaron. Mateo rió. Incluso León. Después Bellini se puso serio. Si esto necesita dinero que las comunidades pequeñas no tienen, morirá. Entonces no puede depender del dinero. Necesitará algo. Sí. León señaló las 5 palabras. Preguntar. Escuchar. Asignar. Volver. Permanecer. ¿Cuál de estas necesita una oficina nueva? Bellini las observó. Ninguna. ¿Cuál necesita software? Ninguna. ¿Cuál necesita una persona a tiempo completo? Depende del tamaño de la comunidad. Exactamente. León continuó. Entonces no construyamos primero la estructura. ¿Qué construimos? El hábito. Bellini levantó una ceja. Los hábitos son difíciles de auditar. Carlo. Lo sé. Durante el 3er mes, el piloto comenzó a estabilizarse. Menos llamadas. Menos visitas. Pero más claridad.
Algunas personas habían dicho que no querían contacto. Se respetó. Otras habían pedido una llamada mensual. Se anotó. Otras querían recibir la comunión. Se organizó cuando era posible. Y algunas necesidades quedaron sin resolver. Eso también se registró. No como fracaso moral, como realidad. Mateo llevó un nuevo informe a León. Los voluntarios están haciendo menos. León levantó la mirada. Eso es malo. Al principio pensé que sí. ¿Y ahora? Ahora hay menos personas abandonando el equipo. León sonrió. Entonces quizá están haciendo suficiente. Elena seguía recibiendo a Marta cada 2 semanas. A veces tomaban café. A veces rezaban. A veces Elena hablaba de Rafael durante 1 hora. Una mañana Marta llamó para cancelar. Su nieto estaba enfermo. Elena respondió: Ve con tu familia. Puedo intentar ir mañana. No. ¿Estás segura? Marta: Sí. No quiero convertirme en otra obligación que te haga olvidar a tu propia gente. La visita pasó a la semana siguiente. Nada se derrumbó. Aquello también era parte de permanecer. No perfección. Continuidad. Unos días después, Mateo recibió una fotografía. Elena estaba sentada en su sala. Marta a su lado. Sobre la mesa había 2 tazas de café. Mateo mostró la imagen a León. 2. León observó. ¿Qué? Antes ponía 2 por Rafael. León miró mejor. Debajo de la fotografía había un mensaje de Elena. Sigo poniendo la de Rafael los domingos. Estas son para Marta y para mí. No confundan las cosas. León rió. Definitivamente es Elena. Pero aquella tarde llegó otra noticia. Robert Ale había vuelto al hospital. Esta vez no era un infarto. Su corazón llevaba meses debilitándose. Los médicos dijeron que probablemente no volvería a casa. Mateo preguntó: ¿Quiere llamarlo? León miró la carpeta azul que San Gabriel había enviado a Roma como parte de la documentación del piloto. Durante 11 años, Robert había utilizado aquellas páginas para recordar cuándo debía volver a buscar a otras personas. Ahora él era quien estaba en una habitación de hospital. León respondió: Primero pregúntale si quiere hablar. Mateo sonrió ligeramente. Preguntar. Antes de asumir. Robert respondió 10 minutos después. Sí. Pero añadió una condición. Quiero que Elena esté en la llamada. Y cuando Mateo llamó a Elena para preguntarle, ella respondió: Claro que sí. Pausa. Pero díganle que si intenta disculparse otra vez, voy a colgar. La llamada quedó fijada para aquella noche. Nadie en Roma sabía que sería la última vez que Robert Ale hablaría con Elena Vargas. Y que, antes de terminar, el hombre que durante 11 años había recordado los nombres de todos haría una petición extraordinariamente sencilla. Que cuando él faltara, nadie intentara llenar su lugar con otro Robert. La llamada comenzó a las 9:06 de la noche en Roma. Para Elena todavía era media tarde. Para Robert, el tiempo parecía importar menos. Estaba en una habitación de hospital. Su esposa, Margaret, permanecía sentada junto a la cama. Mateo hizo la conexión. Robert no se escucha. Desafortunadamente. La voz era débil, pero seguía siendo Robert. Elena respondió inmediatamente. Si puedes hacer bromas, puedes dejar de hacerte el moribundo. Robert rió. Después tosió. Hola, Elena. Hola. Quería decirte, no. Todavía no dije nada. Ibas a disculparte. Silencio. Tal vez. Entonces ahórrate el oxígeno. León sonrió. Margaret también. Robert esperó unos segundos. Sigues siendo una mujer difícil. Y tú sigues llegando tarde. Esta vez todos rieron. Después llegó el silencio. No incómodo. Solo pesado. León habló. Robert, me dijeron que quería conversar. Sí.
¿Cómo se siente? Como un hombre al que demasiadas personas siguen preguntando cómo se siente. León asintió. Entonces retiro la pregunta. Gracias. ¿De qué quiere hablar? Robert respiró lentamente. De la carpeta. Matteo miró a León. ¿La azul? Preguntó León. La azul. ¿Está aquí? ¿En Roma? Sí. Entonces oficialmente ha viajado más que yo. León pasó una mano sobre la cubierta gastada. Robert, hemos aprendido mucho de ella. Espero que no demasiado. León levantó la mirada. ¿Qué quiere decir? Robert tardó en responder. Cuando Samuel me contó lo que están haciendo, me preocupé. ¿Por qué? Porque todos siguen diciendo que yo recordaba a la gente. Lo hacía. Sí. Eso fue bueno. A veces. Robert tomó aire. Pero no quiero que encuentren otro hombre como yo. León permaneció quieto. Explíquelo. No quiero que San Gabriel busque a alguien que recuerde 70 nombres, números, enfermedades y promesas. Estamos intentando evitarlo. Entonces dígalo. Decir que... Robert respondió. Que el objetivo no es encontrar a otra persona extraordinaria. Pausa. Es hacer que una persona normal pueda enfermarse sin que 70 personas desaparezcan con ella. Nadie habló. Matteo escribió la frase. León no. Quería escucharla completa. Durante años, continuó Robert, todos me agradecían lo que hacía. Lo merecía. Quizá. Sin quizá. Robert rió débilmente. Pero cada agradecimiento hacía más fácil dejarme hacerlo. León entendió. Nunca pidió ayuda. Claro que pedí. Y la gente ayudaba. Entonces, ¿cuál era el problema? Ayudaban con las visitas. Pausa. No con la responsabilidad. Aquello era diferente. Robert explicó. Uno llevaba la comunión. Otro conducía. Otro visitaba hospitales. Pero cuando alguien preguntaba, ¿quién sabe si la señora Wilson recibió una llamada? Todos miraban a Robert. Cuando alguien decía, hace semanas que no veo a Thomas, lo decían a Robert. Cuando aparecía un nombre nuevo, llegaba Robert. Yo era el lugar donde terminaban las preguntas. León miró la carpeta. Y eso funcionó durante 11 años. Hasta que no funcionó. Silencio. Elena intervino. Robert. Sí. No conviertas 11 años buenos en algo malo porque una cosa salió mal. Robert tardó. No intento hacerlo. Parece que sí. Estoy diciendo que podríamos haberlo hecho mejor. Todos podemos decir eso después. Robert guardó silencio. Elena continuó. Tú llamaste a gente que nadie más recordaba. Fuiste a hospitales. Llevaste comunión. Escuchaste historias aburridas. Muy aburridas. Y aún así volviste. Robert rió. Sí. Entonces deja que lo bueno sea bueno. Pausa. Y deja que lo que falló enseñe algo. León miró a Matteo. Otra frase que no necesitaba ningún documento oficial. Robert respiró. Está bien. Bien. Pero todavía quiero una promesa. Elena respondió. No prometas nada, Santo Padre. Así empezó mi problema. León soltó una carcajada. Incluso Robert rió. Tiene un punto, dijo León. Siempre lo tengo, respondió Elena. Robert continuó. No hagan un ministerio que dependa de héroes. León dejó de sonreír. De acuerdo. Porque los héroes se cansan. Sí. Se enferman. Sí. Olvidan cosas. Sí. Y a veces empiezan a pensar que, si ellos no lo hacen, nadie lo hará. Robert hizo una pausa para recuperar el aliento. Eso tampoco es saludable. León miró las 5 palabras que todavía estaban sobre su escritorio. Preguntar. Escuchar. Asignar.
volver, permanecer. Tomó el bolígrafo. Añadió una sexta. Compartir. Robert. Sí. Acaba de añadir una palabra. ¿Cuál? Compartir. Eso suena peligrosamente cristiano. León sonrió. Intentaremos sobrevivir. La llamada continuó. No hablaron del proyecto durante todo el tiempo. Elena preguntó por Margaret. Margaret apareció junto al teléfono. Las dos mujeres hablaron de Robert como si él no estuviera allí. Es muy terco, dijo Margaret. Lo sé, respondió Elena. No lo sabes ni la mitad. Estoy aquí, protestó Robert. Lo sabemos, dijeron ambas. Por un momento, la habitación del hospital dejó de parecer una habitación de hospital. Después Robert comenzó a cansarse. Margaret lo notó primero. Creo que debemos terminar. León asintió. Robert, gracias. Santo Padre. Sí. ¿Puedo pedirle algo más? Pregunte. No deje que mi carpeta termine en un museo. León miró la cubierta azul. No creo que nadie esté planeando eso. Bien. ¿Qué quiere que hagamos con ella? Robert pensó. Devuélvanla a San Gabriel. ¿Por qué? Porque pertenece allí. Pausa. Pero quiten mi nombre de la portada. León miró. En una pequeña etiqueta decía: Robert, visitas. ¿Qué ponemos? Robert respondió: nada. Nada. Si ponen otro nombre, volverán a hacer lo mismo. León entendió. Entonces será de todos. Exactamente. Elena intervino. Eso significa que nadie sabrá dónde la dejaron. Robert rió tanto como pudo. Entonces quizá necesitan una carpeta más grande. La llamada terminó a las 9:49. Las últimas palabras de Robert fueron para Elena. Me alegra haber llegado finalmente. Elena respondió. Yo también. Pausa. Pero la próxima vez llega antes. Robert sonrió. Lo intentaré. No hubo próxima vez. Robert Allen murió 2 días después. Margaret estaba con él. Samuel llegó al hospital aquella mañana. Marta también. El funeral se celebró en San Gabriel. La sexta fila desde atrás, lado izquierdo, permaneció vacía. Elena no podía asistir. Pero esta vez nadie asumió que eso significaba que no estaba. Marta llevó un teléfono. Antes de comenzar la misa, lo colocó discretamente frente a Elena en su sala. ¿Me escucha? Perfectamente. ¿Quiere que me quede? Sí. Así que Marta se quedó. Elena vestía la misma blusa azul que había usado aquel primer domingo en que dejó de conducir. Sobre la mesa había 2 tazas. Una para ella. Una para Marta. Y una tercera, un poco más lejos. Nadie preguntó para quién era. Después del funeral, Samuel llevó la carpeta azul a la oficina. Quitó la pequeña etiqueta. Robert, visitas. Debajo no escribió otro nombre. Colocó la carpeta en un estante accesible para todo el equipo. A su lado dejó una hoja. 6 palabras. Preguntar. Escuchar. Asignar. Volver. Permanecer. Compartir. 3 meses después, Bellini llevó a León el informe final de los 8 pilotos. No era espectacular. Algunas comunidades habían mejorado mucho. Otras poco. Una había abandonado parte del método porque no encajaba con su realidad. En otra, los voluntarios todavía olvidaban actualizar los registros. No había milagro administrativo. Pero había un dato que Bellini había marcado. Al comenzar, decenas de solicitudes conocidas no tenían una persona claramente responsable de responder. Al final del piloto, eran muchas menos. No 0. Menos. León miró a Bellini. No parece una revolución. Gracias a Dios. Eso significa que funciona. Bellini pensó. Significa que merece continuar. Para Bellini, aquello era prácticamente una ovación.
León cerró el informe. No ordenó que cada parroquia del mundo utilizara una carpeta azul. No ordenó cruces en las paredes. No creó un sistema universal para contar ausencias. En cambio, pidió que las diócesis compartieran métodos simples para algo que las comunidades cristianas habían intentado hacer desde mucho antes de existir hojas de cálculo: recordar quién necesitaba ser recordado. Y varios meses después del sueño, una pequeña escena ocurrió en San Gabriel. No había periodistas. No había anuncios. Un joven ujier llamado Mateo estaba guardando boletines después de misa. Miró hacia la sexta fila desde atrás. Lado izquierdo. La silla de Elena seguía vacía. Le preguntó a Marta: «¿Sabemos cómo está la señora que se sentaba allí?». Marta respondió: «Elena. Sí. La vi el jueves». «¿Está bien?». «Sí». Mateo asintió. Después comenzó a marcharse, pero se detuvo. Miró otra zona de la iglesia. «Hace semanas que no veo al señor con la chaqueta marrón». Marta siguió su mirada. «Joseph. No sé cómo se llama». «Joseph Benet». «¿Sabemos dónde está?». Marta no lo sabía. Y aquella vez, nadie respondió. Alguien debería averiguarlo. Marta sacó su teléfono. «Yo preguntaré». Y en algún lugar, muy lejos de aquella parroquia, la pregunta que había despertado a León gritando en mitad de la noche finalmente recibió una respuesta pequeña. No perfecta. No universal. Solo humana. ¿A quién dejaste de ver? A veces la respuesta comenzaba simplemente así: no lo sé. Pero voy a preguntar. 9 meses después del sueño, nadie hablaba ya de la carpeta azul. Al menos, no fuera de San Gabriel. No había aparecido en grandes titulares. No existía un nuevo dicasterio con su nombre. No había una campaña internacional. Y León estaba satisfecho con eso. Una mañana, Mateo entró en su despacho con varias hojas. Llegaron los informes. León no levantó la mirada. ¿Qué informes? Los que usted pidió. Pido demasiados informes. Eso también aparece en uno de ellos. León levantó la cabeza. ¿Bellini? ¿Quién más? Mateo dejó las hojas sobre la mesa. Las 8 comunidades originales habían continuado trabajando. Después otras habían adaptado algunas de las ideas. No todas utilizaban las 6 palabras. No todas llevaban registros iguales. Algunas habían abandonado por completo los formularios. Una parroquia rural utilizaba tarjetas. Otra tenía una reunión de 10 minutos después de la misa del lunes. La hermana Clara seguía con sus cruces. San Gabriel conservaba la carpeta azul. ¿Resultados?, preguntó León. Mateo se sentó. Depende de qué quiera medir. León sonrió. Bellini definitivamente te ha corrompido. Mateo continuó. Había más visitas. Más llamadas. Pero también más personas que habían dicho claramente: no quiero contacto. ¿Y eso aparece como fracaso?, preguntó León. No. Bien. Habían encontrado cuidadores que necesitaban apoyo. Ancianos que querían recibir la comunión. Personas que se habían mudado. Personas que asistían a otras comunidades. Y algunas que simplemente habían dejado de creer. ¿Qué hicieron con ellas? Preguntaron si querían seguir recibiendo contacto. Y algunas dijeron sí. ¿Las demás? No. León asintió. Entonces sabemos qué hacer. Nada. Exactamente. Mateo pasó la página. Pero hay algo extraño. ¿Qué? Las comunidades que mejor funcionan no son las que hacen más visitas. León levantó la mirada. ¿Cuáles son? Las que saben mejor que prometieron. Aquello era exactamente lo que Robert había intentado explicar. No se trataba de hacer todo. Se trataba de no olvidar lo que uno había dicho que haría. Mateo continuó. Una comunidad tiene solo 9 personas en acompañamiento. ¿Solo 9? Sí.
pero cada una sabe quién volverá a llamarla y cuándo. Y otra. 47. Funciona. Mal. ¿Por qué? Demasiados nombres. Demasiadas promesas. Pocos voluntarios. León tomó un bolígrafo. Escribió. Menos promesas. Más fidelidad. Mateo leyó. Eso suena como algo que terminará en un discurso. Entonces no se lo enseñes a nadie. Mateo pasó otra hoja. También llegó esto. Era una carta. No de Elena. De una mujer llamada Teresa Colman. 74 años. Había cuidado a su esposo durante 4 años. Durante ese tiempo apenas podía salir de casa. Una mujer de su parroquia comenzó a llamarla los miércoles. No siempre hablaban. Algunas semanas Teresa decía, hoy no puedo. La respuesta era, bien, te llamo la próxima semana. Nada más. Después murió el esposo de Teresa. La voluntaria siguió llamando. 3 meses después, Teresa regresó a misa. León dejó la carta. ¿Por qué volvió? Mateo señaló la última línea. León leyó. No volví porque alguien me convenciera. Volví porque cuando finalmente pude regresar, sabía que todavía había alguien allí que conocía mi nombre. León permaneció en silencio. Aquello era el resultado que no habían sabido medir. No una visita. No una llamada. No asistencia. Continuidad. Alguien antes. Alguien durante. Alguien después. Mateo recogió parte de los papeles. Hay otra cosa. ¿Buena o mala? No sé. Le entregó una fotografía. Era San Gabriel. 6ª fila desde atrás. Lado izquierdo. El asiento de Elena. Ocupado. León miró a Mateo. Volvió. El domingo pasado. León volvió a mirar la imagen. Elena estaba allí. Marta a su lado. Samuel aparecía al fondo. ¿Cómo? Uno de los nietos de Elena estaba de visita. La llevó. León sonrió. ¿Fue idea de la parroquia? No. ¿De Marta? No. Entonces. Elena llamó el sábado y dijo que pensaba ir. Eso era todo. Nadie había organizado un regreso ceremonial. No había flores. No había asiento reservado. No había anuncio. Elena simplemente volvió. Después de casi 2 años. Cuando entró, varias personas la reconocieron. Una mujer la abrazó. Otra dijo, pensé que se había mudado. Elena respondió, pensaste mal. Un ujier joven quiso acompañarla hasta delante. Elena negó. Sé dónde me siento. Caminó lentamente. 6ª fila. Lado izquierdo. Se detuvo. Miró el lugar junto al suyo. El asiento de Rafael. Vacío. Permaneció allí unos segundos. Después se sentó. Marta se colocó a su lado. Elena la miró. Ese era el lugar de Rafael. Marta comenzó a levantarse. Elena la tomó del brazo. No seas ridícula. Pero, está muerto. Marta se quedó inmóvil. Elena miró hacia el altar. Y si tiene un problema contigo sentándote ahí, puede decírmelo después. Marta rió. Elena también. Durante la misa, Samuel vio a Elena desde el altar. No dijo nada. No la señaló. No convirtió su regreso en una lección para los demás. Simplemente continuó. Después de la misa, Elena tardó 40 minutos en llegar a la puerta. No por su andador. Porque la gente seguía deteniéndola. ¿Dónde estabas? ¿Cómo estás? Te extrañamos. Elena respondió a cada uno. A algunos con cariño. A otros con sarcasmo. Finalmente llegó hasta Samuel. Bienvenida a casa, dijo él. Elena lo miró. Nunca me fui. Samuel se quedó quieto. Después asintió. Tiene razón.
Elena sonrió. Estoy disfrutando demasiado escuchar sacerdotes decir eso. Samuel rió. Marta la acompañó hasta el automóvil. Antes de entrar, Elena miró una vez más hacia la iglesia. Las puertas estaban abiertas. Pero ahora comprendía algo que también había aprendido León. Aquellas puertas no habían cambiado. Siempre habían estado allí. Lo que había cambiado era lo que ocurría cuando una persona dejaba de atravesarlas. Esa noche, Mateo llamó a Elena. León estaba a su lado. ¿Cómo fue?, preguntó León. La misa fue demasiado larga. León sonrió. Algo más. El pan dulce después fue malo. Y algo más. Elena permaneció callada. Después dijo: fue bueno volver. León esperó. ¿Va a ir el próximo domingo? No. ¿Por qué? Estoy cansada. Entiendo. Marta vendrá el jueves. Bien. Y quizá vuelva a misa dentro de 2 semanas. Cuando quiera. Exactamente. Antes de terminar, Elena preguntó: ¿Santo Padre? Sí. ¿Todavía sueña con esa iglesia? León quedó inmóvil. Nunca le había contado todos los detalles. A veces. Las puertas siguen cerradas. León miró hacia la ventana. No. Bien. Pero creo que ahora entiendo que esa nunca fue la pregunta. Elena permaneció en silencio. León continuó: pensé que debía abrir todas las puertas. Eso suena muy papal. León rió. Ahora creo que solo debía aprender a preguntar quién estaba al otro lado. Elena respondió: eso suena más útil. La llamada terminó. Aquella noche, León volvió a soñar. La misma iglesia. Los mismos bancos. Las mismas paredes. Pero ya no había miles de golpes. Solo uno. Toc. León caminó hacia una puerta. No gritó. No buscó una llave. No llamó a nadie para que se ocupara. Simplemente abrió. Del otro lado había una silla vacía. Sobre ella descansaba una pequeña cruz de madera. Y debajo, una sola pregunta: ¿sabe su nombre? León despertó. Esta vez no escribió nada. Porque finalmente había entendido. La pregunta nunca había sido solo para un papa. Era para una parroquia. Para una familia. Para un vecino. Para cualquiera que alguna vez hubiera mirado una silla vacía y pensado: me pregunto qué habrá sido de esa persona. Y quizá, después de esta historia, haya una silla que usted también recuerde. Una persona que antes estaba allí. Un nombre que hace tiempo no pronuncia. No necesita resolver su vida. No necesita prometer lo que no puede cumplir. Tal vez solo necesita comenzar con algo mucho más pequeño. Una llamada. Un mensaje. Una pregunta. Hace tiempo que no sé de ti, ¿cómo estás? Y después escuchar. Porque a veces una persona no necesita que le abran una puerta. Necesita saber que alguien notó que ya no podía llegar hasta ella. Y quizá, esta noche, usted ya sabe exactamente qué nombre debería recordar.